Fue un regalo de Navidad entregado en una casa de Jacksonville, Florida. No había tarjeta ni etiqueta que identificara al remitente, pero dentro había algunas pistas. Un trozo de cable delgado y unos números crípticos en un recibo de ventas sería la clave para resolver un asesinato brutal y sin sentido. El 6 de enero de 2001, Lillian Jarvis y sus 2 hijos estaban de mudanza. Se trasladaban a otro piso en la misma ciudad, a pocos kilómetros de distancia. Mi hija Lillian era una chica maravillosa. No teníamos secretos, hablábamos de todo y no me pidan que les explique lo que era ese todo. Lillian pasó la mayor parte de su vida profesional trabajando con niños con necesidades especiales. Era una chica muy cariñosa, hacía lo que fuera por todo el mundo. El día de la mudanza, la madre de Lillian fue la primera que vio el regalo en el porche. No había tarjeta, solo una nota que decía: "Siento que llegue tarde". Ella llevó el paquete dentro de la casa. Lillian estaba en el baño guardando cosas. Marjorie entró en la casa con el paquete bastante contenta. Oh, mirad, mirad, aquí hay un regalo de Navidad. Y todos se congregaron alrededor para ver lo que era. Dentro había una caja de pesca verde. ¿911? Hay fuego en nuestra casa, hay fuego y mi madre se está quemando. La explosión fue inmensa. Abrió un agujero en el techo. Las astillas de acero galvanizado indicaban que era una bomba de tubo. El componente de ignición era algo muy raro. El impacto de la bomba lanzó a mi hija al otro lado de la habitación. Supe que mi hija estaba muerta cuando llegó al suelo. Era imposible que hubiera podido salir de esa. Lillian Jarvis, de 44 años, murió en el acto. La madre de Lillian sufrió quemaduras en el rostro y el torso, pero afortunadamente sobrevivió. Dan Showalter, novio de Lillian, también tuvo quemaduras en la cara y la parte superior del cuerpo. Perdió la vista de un ojo y sufrió pérdida de oído permanente. La hija de Lillian resultó ilesa. Era muy difícil saber a quién iba destinado el paquete. El paquete no tenía etiquetas que pudieran indicar para quién iba destinado. Podía haber pasado un niño, visto el paquete y haberlo abierto pensando que era un regalo de Navidad sin pararse a pensar que no estaba en su casa. Los niños hacen esas cosas. Los bomberos pudieron oler restos de gasolina, lo cual la convertía en una bomba muy poco corriente. Creo que a la mayoría de los fabricantes de bombas los motiva la venganza. Vengarse de la víctima o matar a la víctima por alguna razón. Algún otro motivo que el de matar por matar. La mayoría de los individuos que fabrican bombas son criminales. Básicamente se creen que son más listos que todos los demás, pero siempre cometen algún error que hace que los pillen. Como el paquete no tenía sellos de ningún tipo, era muy probable que lo hubieran llevado en mano. Pero, ¿iba destinado a Lillian? Los expertos en bombas llevaron a cabo un registro intensivo dentro y fuera de la casa en la que asesinaron a Lillian Jarvis. Y poco a poco, los investigadores fueron encontrando trozos de la bomba. Los fabricantes de bombas creen que son destructivas y que destruyen todas las pruebas. Pero la realidad es que las bombas no destruyen pruebas, crean pruebas y crean unas pruebas únicas. Creo que había más de 160 objetos y teníamos que examinar, separar y mirar todo eso al microscopio o con algo que lo agrandara. Yo pasé entre varios meses y un año examinando y repasando todas esas pruebas. Los científicos llevaron a cabo análisis de cromatografía gaseosa en los restos y confirmaron que se había usado gasolina en la bomba. No solo la sometieron a una explosión, también la quemaron.
Y eso muestra una vez más que había un odio personal contra ese objetivo. Los expertos creen que la gasolina iba en un globo dentro de la caja de pesca. Identificaron la bomba como una bomba de tubo, envuelta con rodamiento de bolas para hacerla más mortífera. Los investigadores encontraron también trozos suficientes de la caja de pesca como para identificar la fabricación y el modelo. Por suerte, había pegatinas y etiquetas en algunos de los trozos y eso me permitió reconstruir e identificar la marca de la caja de pesca. Era una caja de pesca plano. En la zona se habían vendido miles de esas cajas de pesca, lo que hacía que fuera prácticamente imposible seguirles la pista. Se venden en Jacksonville y en otras partes del país. Así que no era fácil averiguar quién podía haber comprado una caja de pesca. Es un artículo bastante corriente. Pero los investigadores encontraron una prueba muy importante entre los restos. Un trocito de cable metálico no más ancho que un hilo. Un alambre, solo que era un poco más pesado que algunos de los otros cables, los cables caseros que había visto entre las pruebas. Lo reconocí como un encendedor de cohetes de modelismo porque ya los había visto en otros artilugios. El primer sospechoso del asesinato era William Jarvis, el exmarido de Lillian, porque no le había gustado nada el divorcio. Era un controlador aéreo de 39 años sin antecedentes penales. La llamaba a cualquier hora del día o de la noche para pedirle que volviera a casa y decirle que la quería y que estaba muy arrepentido y bla, bla, bla. Cada día estaba peor en ese aspecto. Pero su hija Katie estaba en la casa en el momento de la explosión y nadie creía que William Jarvis fuera capaz de ponerla en peligro. Había bastante confusión sobre si un padre sería o no capaz de enviar una bomba a la casa donde estaba su hija. Por lo tanto, lo descartamos. Los investigadores descubrieron que Marjorie, la madre de Lillian, trabajaba para una organización que había recibido una amenaza de bomba solo 24 horas antes. La noche anterior hubo una amenaza de bomba en donde yo trabajaba, en Community Hospice, y pensaron que quizá alguien me odiaba a mí u odiaba a la compañía. Cuando investigamos si la bomba podía haber ido destinada a Marjorie por las amenazas que habían recibido, tuvimos muy en cuenta que la persona que había llamado era una mujer que tenía un fuerte acento sureño. Esa prueba resultaba muy atrayente, pues Dan Showalter, el novio de Lillian, había estado a punto de morir en la explosión, y su exmujer, Connie, tenía acento sureño. Dan tenía una orden judicial de protección contra Connie, porque ella había intentado llevarse a su hija, coger la custodia y salir del estado con su hija. Al ser interrogada, Connie Showalter dijo que estaba fuera del estado en el momento de la bomba, y su coartada resultó ser cierta. Además, si miramos la naturaleza de ese asesinato concreto, vemos que es muy personal, con un artefacto muy mortífero, y las mujeres no se hacen eso entre ellas. Una de las pruebas halladas en los escombros sugería que la bomba, quizá, sí iba destinada a Lillian Jarvis. Estaba envuelta en papel navideño con ángeles y todos sabían que a Lillian le gustaban los ángeles. Una investigación más a fondo reveló que Lillian había desarrollado relaciones amplias y a veces íntimas a través de Internet. Nos preocupaba que la bomba la hubiera dejado alguien al que ella hubiera conocido en Internet y con el que hubiera tenido una relación que acabara mal. Y entrevistamos a más de 100 personas que conocían a Lillian a través de Internet. 5 días después de la bomba, los amigos y parientes hicieron una vigilia con velas en memoria de Lillian Jarvis en un parque cercano. Los inspectores se disfrazaron de periodistas para vigilar el acontecimiento. Y grabaron la vigilia, entrevistaron a algunas de las personas presentes y aprovecharon la grabación para ver quién aparecía y quién no aparecía y cómo podía ayudar eso a la investigación. Les sorprendería saber lo a menudo que aparecen los asesinos en esas cosas. Lillian Jarvis, víctima de una bomba, encontró muchos amigos por Internet después de su divorcio. Los investigadores hablaron con todas las personas que aparecían en su lista de amigos y en la libreta de direcciones de su correo electrónico,
pero eso no condujo a ninguna parte. Después, se enteraron de algo sospechoso. William Jarvis, exmarido de Lillian, tenía que ir a juicio solo 2 días después de la bomba. Debía a Lillian una suma de dinero considerable como parte del acuerdo de divorcio y se había negado a pagarle. Tenía que presentarse en el tribunal con un cheque de casi $44.000, un cheque de ventanilla, y presentárselo al juez por el dinero que le debía. Esa era la fecha que el juez le había dado y había dicho que no pensaba darle ni un día más. El dinero era por retrasos en la pensión alimenticia de los hijos y por el 50% que correspondía a Lillian de la casa que tenían juntos. ¿El momento de la explosión había sido solo una coincidencia? Los investigadores creían que no. Pidieron al juez una orden de registro para la casa de William Jarvis. En su mesa había huellas que delataban que algunas cosas de la casa se habían quitado hacía poco. La torre del ordenador no estaba. De hecho, había una huella en la moqueta de una torre y esta no existía. ¿Y a dónde se había ido? Los investigadores registraron la casa de la novia de Jarvis. Encontramos 2 CD-ROMs en el cajón de la ropa interior de ella, en su dormitorio. Estábamos seguros de que esos CDs pertenecían a William Jarvis, porque en ellos había varios correos, fotos personales y documentos relativos a su divorcio y a sus hijos. Y algunos de los documentos lo incriminaban. Algunos documentos y folletos sobre cómo fabricar una bomba. Había mostrado interés por la bomba de Oklahoma. Tenía casi 50 páginas sobre eso. Una de las cosas interesantes que encontramos en esa bomba fue un archivo de sonido y este decía: volaré a este sitio y estaré de vuelta en casa a tiempo para los cornflakes, que es una frase de la película Desafío Total. En casa de William Jarvis, los investigadores encontraron 2 recibos de compra de Walmart por artículos comprados solo 3 semanas antes de la bomba. Los recibos se habían caído detrás de una mesilla al lado de la cama y evidentemente se habían perdido. En los recibos había lo que se conoce como SKU, o sea, números de identificación de productos, un modo que tienen las tiendas de controlar el inventario. Fuimos a Walmart con los números SKU y allí nos dijeron que ese número era único y de un artículo determinado, que ningún otro artículo vendido por ellos podía llevar el mismo número SKU. Los números SKU revelaron que Jarvis había comprado un paquete de encendedores de cohetes de modelismo de la marca Estes. Rob Reed, químico forense de la ATF, utilizó espectroscopia fluorescente de rayos X para comparar los alambres de encendedor de cohetes Estes con el alambre encontrado en el lugar de la bomba. Los rayos X identificaron los elementos químicos de los cables. Los encendedores de cohetes de modelismo Estes llevan una aleación particular que se usa en el hilo puente y los otros cables. Es una aleación única, una información que Estes no comparte con nadie más. A nosotros nos la dieron porque intentábamos resolver delitos. El cable de los restos de la bomba tenía la misma aleación metálica que los encendedores de la marca Estes. Las compañías que fabrican esos productos no pueden controlar cómo los usamos los consumidores. Ellos los fabrican para un uso, pero a veces la mente enferma de la gente cambia ese uso y los emplea para hacer daño a alguien. Habíamos trabajado mucho tiempo en eso y llega un momento en el que empiezas a tomarte un interés casi personal en el caso. Y conseguir la primera... Teníamos más sospechosos, pero conseguir la primera prueba que vinculaba directamente la bomba con nuestro sospechoso principal era como que nos tocara la lotería. Los investigadores peinaron el suelo de la cocina de William Jarvis en busca de cualquier partícula microscópica que pudieran encontrar. Con ayuda del microscopio, los científicos encontraron esferas irregulares de nitrocelulosa, un ingrediente de pólvora sin humo del mismo tipo usado en la bomba. En los recibos de venta había también pruebas de que Jarvis había comprado papel navideño de envolver regalos. El número SKU demostró que era el mismo papel utilizado con la bomba. Era un papel de envolver muy raro, que se había distribuido en algunas tiendas del sureste. Y una de esas tiendas era la de Walmart, donde se había comprado ese papel en concreto.
El recibo mostraba también que Jarvis había comprado preservativos. Los investigadores sospecharon que Jarvis los había usado para contener la gasolina dentro de la bomba. Hicimos pruebas para ver cuánto tiempo puede contener gasolina un condón. Y descubrimos que el par de horas que habría tardado en transportar el artefacto desde su casa hasta la casa de la víctima era tiempo más que suficiente. Que el combustible no se filtraba, ni producía perforaciones. Para entonces estábamos seguros de que teníamos a nuestro hombre y además podíamos probarlo en un tribunal. Pero Jarvis negó cualquier relación con la bomba y dijo que tenía una coartada. Afirmaba que en el momento de la explosión estaba con su ordenador en su casa, a 1 hora de distancia en coche. Su servidor de Internet confirmaba que él estaba usando su ordenador. ¿Cómo lo había hecho? Los fiscales creen que William Jarvis tenía 2 motivos para matar a su exmujer, Lillian. El primero era el dinero. Jarvis debía a Lillian pensión alimenticia e infantil por unos $1.800 al mes. Como parte del acuerdo, había también una propiedad, por la que él tenía que haberle dado $30.000 en octubre, y no se lo había pagado. El otro motivo era que William Jarvis consideraba a su esposa inferior a él y le molestaba que fuera libre e hiciera cosas que él no aprobaba y por lo tanto había que castigarla. En otras palabras, a Jarvis no le gustaba que Lillian saliera con otros hombres después de su divorcio. Los recibos de la tienda muestran que William Jarvis compró la misma marca de encendedores de cohete y el mismo papel utilizados en la bomba 3 meses antes. También compró preservativos que los investigadores creen que contenían la gasolina que había en la bomba. Las pruebas muestran que Jarvis fabricó la bomba en la mesa de su cocina, donde cayeron al suelo partículas microscópicas de pólvora sin humo. La mañana de la explosión, los investigadores creen que Jarvis se levantó sobre las 5 de la mañana y se conectó a su cuenta de AOL, América Online, posiblemente para establecer su coartada. Después fue en coche a casa de Lillian, a 65 kilómetros, a entregar la bomba. Los investigadores creen que Jarvis no estaba en casa cuando se desconectó el ordenador. Creen que AOL terminó automáticamente la sesión a las 5:15 al no detectar actividad. Jarvis dejó el paquete en la puerta de Lillian sobre las 6 de la mañana. Sabía que a Lillian le gustaba ese tipo de papel y que los niños sabrían que era para ella. La madre de Lillian vio el paquete a las 6:30. No creyó que fuera para ella porque ella no celebra la Navidad. Cuando le dio el paquete a Lillian, nadie, excepto Jarvis, podía haber anticipado lo que iba a ocurrir. Mi madre se está quemando. Creo que William Jarvis esperó cerca de allí hasta que oyó la explosión. Después, en lugar de irse a casa, fue a trabajar 45 minutos antes de que empezara su turno. Creemos que no quería volver a su casa por miedo a que lo estuvieran esperando allí. Y por lo tanto, tenía que continuar con su rutina normal. Solo que aquel día llegó temprano al trabajo, lo cual era raro. El odio de William Jarvis por Lillian podía haber causado fácilmente la muerte a su hija Katie, de haber sido ella la que abriera el paquete. La última imagen que tengo de mi hija es de ella de pie al lado del fregadero abriendo un regalo envuelto en papel de Navidad y que explotó y la lanzó por el aire al otro lado de la habitación y todo quedó envuelto en llamas, incluida ella. William Jarvis fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado e incendio premeditado. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de condicional.
Las pruebas científicas demuestran que Jarvis planeó el ataque durante meses y que estaba convencido de que la explosión destruiría todas las pruebas. Yo diría que la prueba más importante del caso fue la del trozo de cable que encontraron nuestros técnicos de laboratorio y que lo vinculó a él con la bomba. Sin ese pedacito de alambre, el caso no se habría resuelto. Esa fue la clave de todo el caso, el trocito de alambre. Y eso demuestra que usted puede pensar que es más listo que la policía, pero no lo es. Al final lo acabaremos pillando. Había muchos sospechosos del asesinato de un magnate del petróleo millonario. A muchos se les hacía la boca agua con el dinero de este hombre. Y precisamente ese hecho ayudó a resolver el caso. Ron y Rosanna Shaw se acababan de mudar a una lujosa casa de Youngsville, Luisiana. Pero aún les quedaban algunas cosas que hacer antes de que naciera su hijo. Esa noche, Ron ayudó a su mujer embarazada a hacer la compra en el supermercado. Ronnie me dio 2 bolsas de la compra. Nos dirigimos hacia la casa. Y de repente, 3 hombres salieron de detrás del garaje. Yo estaba muy asustada. Creía que me iban a disparar porque me apuntaron con sus armas a la cabeza. Le dijeron a Rosanna que abriera la caja fuerte del baño principal. Intenté abrir la caja fuerte, pero no pude. Estaba muy nerviosa y no dejaba de temblar. Y me dijo, si no la abres ahora te voy a matar. Al final, Rosanna consiguió recordar la combinación. Se enfadó mucho. Supongo que esperaba encontrar más dinero en metálico, pero no había mucho. Los hombres se llevaron $7,000 en metálico y una caja llena de joyas. Y pensé, bueno, ahora me van a matar. Desesperada, Rosanna le suplicó que no la mataran. Me puse de rodillas y le dije, estoy embarazada. El asesino cambió de idea, pero antes de irse, la amenazó. Me dijo, si sales te mataré. Cuando los hombres se fueron, Rosanna llamó a la policía. A Ronald Shaw, de 52 años de edad, le declararon muerto allí mismo. La policía supo de inmediato que el asesino era alguien de su entorno. El responsable del asesinato tenía que conocer la distribución de la casa, o por lo menos que había una caja fuerte en el baño de la vivienda. Rosanna no pudo dar una descripción detallada de los asesinos porque todos llevaban pasamontañas. Les pude decir que eran jóvenes, que eran hombres negros, y que el primero llevaba un pasamontañas rojo con algo negro alrededor de los ojos. Fue el que más cerca estuvo de mí, y vi que tenía algunos dientes de oro. Ron Shaw era un exitoso magnate del petróleo. Había desarrollado la idea de colocar sistemas de posicionamiento global por satélite en las brocas de sus perforadoras para mejorar la precisión al perforar en busca de petróleo. Aunque los Shaw eran una pareja acomodada, la policía no estaba segura de si el móvil del crimen había sido el robo. Dejaron joyas en la caja fuerte. Dejaron otros $5,500, monedas de oro muy valiosas. Además, él llevaba $1,133 en su bolsillo y un reloj Rolex que tampoco se llevaron. Y la policía encontró la caja llena de joyas a unos 100 metros de la casa de los Shaw. Pensamos que podía tratarse de un asesinato a sueldo y no de un robo. La cuestión era, ¿quién quería a Ron Shaw muerto?
El asesinato de Ron Shaw fue muy comentado en los medios de Luisiana y de toda la región. Fue muy importante. Se referían a ello como a un crimen organizado por unas personas que, según la policía, tendieron una emboscada a la familia Shaw. Describían a la víctima como un acaudalado hombre de negocios que fue asesinado delante de su esposa. Y eso conmocionó a toda la sociedad. La casa de los Shaw había sido construida hacía solo unos meses. El paisajismo no estaba totalmente terminado, y gracias a eso se obtuvo la primera prueba. Era una casa nueva y había arena de construcción en la parte de atrás. Así que cuando los sospechosos pisaron esa arena y entraron en la casa, dejaron unas huellas muy claras por todo el pasillo. La huella de fuera fue copiada con una sustancia llamada Denstone. Es una especie de mantequilla líquida con la que se pueden copiar las huellas y llevarlas al laboratorio. En el interior de la vivienda, los investigadores iluminaron los suelos de madera desde diferentes ángulos y vieron otros 2 pares de huellas de calzado. Los criminalistas copiaron las huellas con tiras de gelatina. Se pone la tira de gelatina con la parte negra hacia abajo sobre la zona de la huella y cuando se despega, las partículas de polvo del suelo se adhieren al adhesivo y a la gelatina. Después de muchas comprobaciones, los investigadores identificaron las huellas de fuera como unas zapatillas Nike modelo Air Jordan del número 43. Las huellas del interior también eran de la marca Nike. Uno llevaba un modelo Air Metal Force y el otro un modelo Shock Trainer. Cuando la policía interrogó a los vecinos, varios de ellos afirmaron haber visto un coche color burdeos aparcado cerca de la casa de los Shaw. El vehículo estaba ocupado por hombres negros. Los habían visto tanto fuera del coche como dentro. Estaba aparcado delante de una parcela vacía de esa zona residencial, así que llamó la atención. Y como a 1,5 kilómetros de la escena del crimen, los perros de la policía encontraron otra posible prueba determinante. Mientras recorrían la carretera, descubrieron un pasamontañas rojo con ribetes azules. Y estaba en la carretera que llegaba a la vivienda de la víctima. Este pasamontañas, rojo con ribetes oscuros alrededor de los ojos, era similar al descrito por Rosanna Shaw. La autopsia de Ron confirmó que este fue disparado 3 veces con un arma del calibre 38. Tenía 2 disparos en el torso. Una de las balas se le quedó alojada y la otra le atravesó el cuerpo. En el jardín, los investigadores encontraron el proyectil que atravesó el cuerpo de Shaw. Este fue enviado al laboratorio forense junto con las otras 2 balas que quedaron alojadas en el cuerpo de Shaw. Bajo el microscopio, el experto en armas de fuego Chris Henderson descubrió que las 2 balas eran iguales. Pero la tercera era diferente. Determinamos que teníamos 2 tiradores diferentes basándonos en las características de las balas. En su búsqueda de posibles sospechosos, la policía tuvo que contemplar que Rosanna Shaw podía haber tenido algo que ver con el asesinato de su marido. El hijo del primer matrimonio de Ron así lo creía. Desconfiaba de ella. Dudaba de por qué se había casado con su padre. ¿Se habría casado por dinero? Nos llevábamos muy bien cuando Ron y yo nos casamos. Pero cuando Ronnie murió, se volvió contra mí. No le gustó. Y había otros posibles sospechosos. Un estudio reveló que Ron había trasladado fondos de un proyecto de prospección petrolífera a otro. Uno fue próspero, el otro no, lo cual provocó pérdidas sustanciales para ciertos inversores. Un par de ellos perdieron miles de dólares. Y a ellos no les sorprendió que la víctima hubiera muerto de forma violenta, porque, según decían, sus prácticas de negocio eran dudosas y poco éticas.
Con tantas posibles líneas de investigación, la policía se centró primero en quienes sabían que Shaw tenía una caja fuerte. Los que sabían que teníamos una caja fuerte eran la compañía de cajas fuertes, mi familia, la familia de Ronnie, la gente de la oficina, el arquitecto, los trabajadores de la construcción y los amigos. Había mucha gente que tenía conocimiento de la caja fuerte. El contratista a cargo de la construcción de la casa de los Shaw se puso a disposición de las autoridades. Ernest Touchet reveló los nombres de varios empleados que podían ser sospechosos. Y después añadió que tenía 2 nietos que también habían trabajado en la casa y que recientemente habían tenido problemas con la ley. Pero los investigadores descartaron esa idea. Los autores del crimen eran negros y Ernest Touchet y presumiblemente sus nietos eran blancos. Además, Ron Shaw conocía a los chicos personalmente. Ernest Touchet le pidió a mi marido que contratara a sus 2 nietos para evitar que se metieran en más líos. Quería mantenerlos ocupados. Y mi marido le dijo, claro, mi marido apreciaba mucho a su abuelo, a Ernest Touchet. Por eso le dijo, claro, trae a tus nietos, los contrataré. La policía no creía que los nietos de Touchet hubieran devuelto el favor así a Ron Shaw. ¿O sí? El propietario de la constructora que había hecho la nueva casa de los Shaw, Ernest Touchet, contó a la policía que temía que sus 2 nietos estuvieran implicados en el asesinato de Ron. En un principio, la policía no prestó mucha atención a esa posibilidad, ya que los autores del crimen eran negros y Ernest Touchet era blanco, hasta que vieron unas fotografías de sus nietos. Shannon Touchet era negro, fruto de un matrimonio interracial que su madre había tenido en su juventud. Shannon Touchet, de 17 años de edad, había trabajado en la construcción de la casa de Ron Shaw y habría sabido de la existencia de la caja fuerte escondida en el armario del baño principal. Los investigadores fueron a la casa de Shannon. Él no se encontraba allí, pero su madre sí, y fue de gran ayuda. Nos dijo que había encontrado unas balas y una bolsa negra, y creía recordar que en la bolsa negra había pasamontañas y drogas. La policía encontró la bolsa en la habitación de Shannon. Las drogas y los pasamontañas habían desaparecido, pero encontraron 13 balas sin disparar del calibre 38. Los investigadores se preguntaban si esas balas coincidirían con las que mataron a Ron Shaw. El experto en armas de fuego Chris Henderson examinó el relieve de las balas mortales. Dicho relieve o las pequeñas protuberancias contienen la lubricación necesaria para que puedan ser disparadas. Después, Henderson comparó ese relieve con el de las balas de la bolsa de Shannon Touchet. Había el mismo número de protuberancias y tenían el mismo tamaño. El relieve es como una diminuta vía de tren que rodea el contorno de la bala. Todas las características físicas y todo lo que se puede ver y medir era igual en las dos. No había ninguna diferencia entre los 2 tipos de bala. La policía interrogó a Shannon Touchet, y este insistió en que no sabían nada sobre el asesinato de Ron Shaw. Según él, estuvo con su novia esa noche. Ella confirmó su coartada y declaró que Shannon Touchet estuvo con ella en Lake Charles. Pero al observar el calzado de Shannon, los investigadores se dieron cuenta de que llevaba unas zapatillas Nike Air Jordan similares a las de las huellas de la escena del crimen. Los científicos hicieron unos moldes de las zapatillas de Shannon y los compararon con los moldes de la huella encontrada en el exterior de la casa de los Shaw. Determinamos que las huellas de la escena del crimen eran prácticamente iguales a las de las zapatillas de Shannon Touchet. Tenían el mismo desgaste, las mismas características físicas, eran Nike Air Jordan y eran del mismo número. La propia madre de Shannon puso en duda su coartada. Contó a los investigadores que Shannon salió con unos amigos la noche del asesinato, con Reggie Basel y Ronald Benson.
y llevaban un coche color burdeos, similar al que un testigo había visto cerca de la escena del crimen. Cuando se les interrogó, tanto Reggie Beisel como Ronald Benson negaron cualquier implicación en el robo y asesinato. La policía consiguió una orden de registro y confiscó la totalidad del calzado de los dos hombres. Pero ninguna de sus zapatillas coincidía con las huellas del interior de la vivienda de los Shaw. Es frustrante creer que tu línea de investigación es la correcta y tener al mismo tiempo dudas respecto a los sospechosos. Y con los cargos que barajamos, no se podían cometer errores. Por eso los investigadores decidieron analizar el material genético del pasamontañas rojo, del que se deshicieron después del asesinato. La experta forense volvió el pasamontañas del revés y con la ayuda de unos bastoncillos de algodón, cogió muestras de los alrededores de la zona de la boca, con la esperanza de encontrar células de saliva. Intentamos recoger todo el material celular potencial que puede haber en la prenda. Luego simplemente dejamos secar el algodón y con suerte ya tenemos algunas muestras de ADN. Mediante una prueba de ADN de repeticiones en tándem, los científicos encontraron ADN de 3 personas diferentes en el pasamontañas. Pero los investigadores necesitaban saber quién llevó la prenda antes de que la tiraran. Para averiguarlo, volvieron a analizar el pasamontañas para determinar quién había dejado más saliva. Y los resultados de la prueba fueron claros. En este caso, el ADN principal coincidía con el de Ronald Benson. El pasamontañas rojo era muy importante porque corroboraba la historia de la señora Shaw. Según la señora Shaw, el hombre del pasamontañas rojo fue el más agresivo de todos. La identidad de los otros 2 perfiles de ADN de la prenda no se pudo confirmar. El pasamontañas incriminaba a Ronald Benson. La huella del exterior de la vivienda de los Shaw incriminaba a Shannon Touchet. Sin embargo, no había nada que relacionara a Reggie Beisel con el crimen. Como investigador, es difícil de digerir. Es difícil acabar el día sabiendo que no puedes hacer nada más, a pesar de saber quién es el responsable. Los investigadores esperaban que eso cambiara. Shannon Touchet, Reggie Beisel y Ronald Benson fueron detenidos por el asesinato de Ron Shaw. Se tomó la decisión de arrestar a los 3 sospechosos a la vez e interrogarlos en el mismo edificio, a la misma hora, uno detrás de otro, hasta que todos ellos confesaran. Shannon Touchet, el que había sido de alguna manera líder, ya que era el que conocía la ubicación de la caja fuerte, dio el nombre de sus compinches. Shannon admitió que Benson y Beisel habían participado en el asesinato. Reggie y Ronald iban a ir a la casa, iban a entrar en la casa cuando ella abriera la puerta, y yo iba a esperarles fuera. Según Shannon, el móvil del crimen fue el robo. Así es como agradeció a Ron Shaw el haberle dado un trabajo a petición de su abuelo. Les conté que trabajaba para el señor Shaw y que me pagaba muy bien. Y también les conté que tenía mucho dinero y esas cosas. Y durante 2 semanas lo planificamos. Y finalmente fuimos y lo hicimos. Según la acusación, los 3 hombres fueron en coche a la zona donde vivía Ron Shaw y esperaron a que su mujer y él volvieran a casa. Hubo testigos que vieron a los 3 hombres merodeando por la zona. Cuando llegaron los Shaw, les tendieron una emboscada. Ronald Benson disparó 2 veces y Reggie Beisel disparó la 3ª vez. Shannon Touchet se quedó fuera dejando las huellas de sus zapatillas en la arena. Benson y Beisel llevaron a Rosanna dentro y la obligaron a abrir la caja fuerte. Una vez abierta, se hicieron con el dinero y con la caja llena de joyas.
Pero a Rosanna no la mataron. Creo que mi hija me salvó la vida. Cuando le dije a ese hombre que estaba embarazada, le pasó algo por la cabeza que hizo que decidiera no matarme. Así que mi hija me salvó la vida. Cuando corrieron hacia el coche, perdieron la caja llena de joyas. Y desde el vehículo, Benson tiró su pasamontañas por la ventana sin ser consciente de que contenía su ADN. Shannon Touchet dejó tras de sí balas iguales que las que tenía en su bolsa de deporte. Las armas del crimen no se llegaron a encontrar, ni tampoco las zapatillas que dejaron las huellas en el interior de la vivienda de los Howe. Shannon Touchet y Reggie Beisel se declararon culpables de asesinato en primer grado con el agravante de robo y fueron condenados a cadena perpetua. Y Ronald Benson prefirió ir a juicio. El jurado lo declaró culpable y tuvo la misma condena, cadena perpetua. Los investigadores consideran el caso como el típico ejemplo en que las técnicas policiales básicas y la ciencia forense pueden condenar a los sospechosos de un caso. El trabajo de nuestro laboratorio criminal fue determinante para resolver este caso. Sin él, ninguno de los acusados hubiera podido ser condenado. Me pareció increíble lo del ADN, las huellas y todas las pruebas que se pueden recabar de la escena del crimen para poder averiguar quién cometió el crimen. Hay mucha tecnología, y si las cosas se hacen bien se puede demostrar todo, aunque a veces un poco de suerte no viene mal. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada, una voz áspera atravesando la línea como un disparo en un pasillo vacío, una confesión que no debía existir, un nombre pronunciado después de 23 años de silencio, un crimen enterrado bajo capas de polvo, miedo y rutina. Y en ese instante la ciudad de Nueva York volvió a escuchar el eco de una desaparición ocurrida en 2001, cuando una joven llamada Marisol Vega salió de su apartamento y nunca regresó, dejando atrás una puerta mal cerrada. Una taza de café a medio beber y una radio encendida repitiendo noticias que hablaban de mercados y banderas mientras alguien aprendía a borrar un cuerpo de la realidad. Cold case, dos palabras que con el tiempo se vuelven más pesadas que un cadáver, porque no describen un hecho, describen un abandono, y en el invierno de 2001 la ciudad estaba distraída mirando ruinas, contando muertos visibles, respirando polvo y paranoia. Mientras una mujer de 22 años se deslizaba fuera del mundo sin titulares ni sirenas. Marisol trabajaba en una lavandería del Lower East Side, estudiaba diseño gráfico por la noche y enviaba cartas a su madre en Puerto Rico donde decía que Nueva York era dura pero justa, una frase que se repite cuando no se sabe cómo decir que se está cansado. El martes en que desapareció era un día sin promesas, sin tormenta, sin excusas, salió del metro de Delancey Street con una mochila azul y un abrigo prestado, caminó las 4 cuadras hasta su edificio de ladrillos sucios y escaleras estrechas. Subió hasta el 3er piso como siempre. Pero esa noche los pasos sonaron diferentes, más lentos, más pesados, y una vecina escuchó voces detrás de la pared, una discusión breve, una voz masculina que no reconoció, un golpe seco como de mueble caído y luego un silencio espeso que no pertenecía a un edificio lleno de gente. Cuando la policía entró al apartamento encontró desorden sin violencia explícita, una silla desplazada, un cajón abierto, una foto rota en dos, la radio aún encendida con un locutor hablando de patriotismo y cifras y la taza de café ya fría. Un detalle mínimo que gritaba que alguien había salido con prisa o había sido sacado sin tiempo para terminar de beber. No había señales de entrada forzada, lo que significaba que Marisol conocía a quien cruzó esa puerta o que alguien ya estaba dentro cuando ella llegó,
y esa ausencia de huellas claras convirtió la escena en un rompecabezas sin marco. Los detectives tomaron declaraciones como se toman confesiones en una iglesia vacía, vecinos nerviosos, un exnovio con coartada frágil, un compañero de trabajo que juraba no haberla visto esa tarde, una mujer mayor que habló de un hombre alto bajando las escaleras con una bolsa negra. Pero nadie pudo describir su rostro, nadie pudo dar un nombre, y en 2001 Nueva York tenía demasiados desconocidos y muy pocas ganas de aprender uno más. El expediente creció con papeles, mapas, hipótesis, fotografías borrosas, hasta que la investigación perdió prioridad y la carpeta cambió de escritorio, de piso, de edificio, hasta terminar en un archivo donde viven los casos que ya no gritan, solo respiran polvo. Los años pasaron con la velocidad de los trenes subterráneos, sin detenerse a mirar a quien dejan atrás, y la madre de Marisol llamó cada Navidad, cada cumpleaños, preguntando si había novedades, escuchando siempre la misma frase vacía: seguimos investigando. Una frase que no promete nada pero suena mejor que no sabemos. En el barrio su nombre se convirtió en rumor, en advertencia, en historia para asustar a otras chicas que caminaban solas de noche, y así el misterio envejeció, se volvió costumbre, se volvió parte del paisaje urbano como un grafiti que nadie limpia. Cold Case, desaparición misteriosa, comunidad en shock, titulares que envejecen mal porque la sorpresa se gasta y el miedo se acostumbra, hasta que 23 años después, en una clínica de rehabilitación al norte del estado, un hombre pidió hablar con la policía y dijo que tenía algo que confesar antes de morir, que había cargado un secreto como una piedra en el pecho, que ya no podía respirar con ella ahí dentro. Se llamaba Thomas Reed, tenía 63 años, manos temblorosas y una voz que sonaba a derrota, y cuando pronunció el nombre de Marisol Vega, el silencio volvió a ser igual de espeso que aquella noche de 2001. Los detectives tuvieron que buscar el expediente en archivos digitales antiguos, escanear fotos que parecían sacadas con cámaras de otro siglo, leer declaraciones escritas por manos que ya no trabajaban en la comisaría, y cuando Reed empezó a hablar, su historia no encajaba del todo. Pero encajaba lo suficiente como para abrir una herida que nunca había cerrado. Dijo que la conocía de la lavandería, que le hablaba a veces, que una noche la siguió hasta su edificio para devolverle una chaqueta olvidada, que subió con ella, que discutieron por algo que ya no recordaba bien, que perdió el control, que el golpe fue un accidente y que el miedo hizo el resto. Dijo que bajó por las escaleras con una bolsa negra, que nadie lo miró a los ojos, que el East River se tragó lo que quedaba, y cada frase caía como un ladrillo dentro de la sala. Los investigadores escucharon sin interrumpir, tomando notas como si cada palabra pesara más que la anterior, y cuando terminó, quedó flotando una pregunta que nadie dijo en voz alta: ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 23 años? ¿Por qué cuando la ciudad ya no buscaba a esa mujer? Reed habló de pesadillas, de reflejos en ventanas, de una cara que aparecía en los cristales del metro, y dijo que después del 11 de septiembre se prometió confesar algún día, pero los días se hicieron décadas y la verdad se volvió una sombra cómoda. La fiscalía reabrió el caso y los medios recuperaron el nombre, los titulares cambiaron de tiempo verbal: Cold Case resuelto, confesión emerge tras 23 años, Nueva York mira atrás, pero no había cuerpo, no había arma, no había restos que confirmaran el relato. Solo una historia tardía y un río que no devuelve lo que toma. Los peritos buscaron registros antiguos, cámaras olvidadas, recibos de autobús, trayectos de metro, cualquier cosa que colocara a Reed en ese edificio aquella noche y encontraron detalles pequeños: un ticket arrugado, una llamada desde una cabina cercana, un nombre mal escrito en una agenda vieja. Piezas que no formaban una imagen clara, pero tampoco podían ignorarse. La madre de Marisol vio la noticia por televisión, sentada frente a una pantalla que decía que su hija ya no estaba desaparecida sino oficialmente muerta, y no lloró al principio porque el dolor había aprendido a esconderse, pero pidió ver a ese hombre. Pidió mirarlo a los ojos y preguntarle si de verdad la conoció, si de verdad la llevó al río, si de verdad pasó todos esos años respirando mientras ella no respiraba. En el barrio, la historia volvió a circular, ya no como rumor sino como noticia, y la gente empezó a recordar detalles que nunca había dicho: sombras que ahora tenían forma, pasos que ahora tenían nombre, y algunos aseguraron que siempre sospecharon de un hombre que merodeaba por las noches. Mientras otros juraron que jamás lo vieron y que la confesión era solo un intento tardío de limpiar un alma sucia. La investigación avanzó con la lentitud de los casos viejos, con testigos cansados, documentos incompletos, calles que ya no se parecían a las de 2001, y mientras tanto Reed empeoraba, su cuerpo apagándose como una grabadora sin pilas.
repitiendo su historia con menos fuerza pero con las mismas palabras, como si temiera que cambiar una frase lo hiciera culpable otra vez. Nueva York escuchaba, dudaba y volvía a escuchar, atrapada entre la necesidad de cerrar una herida y el miedo de cerrarla con una mentira. Y así, en una ciudad que nunca duerme pero sí olvida, el nombre de Marisol Vega volvió a ocupar espacio en titulares, conversaciones y archivos, y el misterio cambió de forma sin perder su peso, porque resolver un cold case no siempre significa encontrar la verdad. A veces solo significa cambiar la pregunta, y ahora la pregunta ya no era dónde estaba Marisol, sino si el hombre que decía haberla matado estaba diciendo la verdad, o si la ciudad estaba tan desesperada por poner punto final que aceptaría cualquier historia que sonara completa. El interrogatorio formal comenzó al amanecer, cuando la luz entraba débil por las persianas metálicas de la sala número 4 y el rostro de Thomas Reed parecía más viejo bajo el fluorescente, como si cada pregunta le arrancara una capa de piel que había usado durante años para esconderse. Los detectives no buscaban emociones, buscaban grietas y cada vez que Reed repetía su historia la hacían girar desde otro ángulo, la estiraban, la comprimían, querían saber a qué hora exacta había salido de la clínica, qué tren había tomado. Porque recordaba la chaqueta pero no el color de la mochila, como podía describir el olor del apartamento y no el rostro de la mujer a la que decía haber amado durante una noche entera. Él respondía con frases cortas, como quien tiene miedo de que las palabras se conviertan en pruebas, y cuando dudaba miraba el suelo, como si allí abajo todavía estuviera el río. La confesión, filtrada a la prensa en menos de 24 horas, cayó sobre la ciudad como un titular con dientes, un golpe seco contra la memoria colectiva, y de pronto los archivos olvidados se convirtieron en material de prime time. Las fotografías de Marisol circularon otra vez por pantallas gigantes, su sonrisa congelada en el tiempo, su nombre pronunciado por presentadores que no la conocieron y por reporteros que no estuvieron allí cuando el silencio se hizo permanente. Cold case solved, decían algunos, cold case reopened, decían otros, y en esa diferencia mínima se escondía un abismo. Los investigadores regresaron al edificio del Lower East Side con mapas nuevos y ojos viejos, caminaron por escaleras que ahora tenían cámaras, por pasillos que habían cambiado de color, por un barrio donde las tiendas de ropa sustituyeron a los bares de mala muerte. Y preguntaron a vecinos que ya no eran los mismos, a hijos de quienes escucharon golpes aquella noche, a porteros que no estaban entonces, buscando un recuerdo que sobreviviera al ruido del tiempo. Un hombre juró haber visto a Reed bajar con una bolsa oscura, pero no pudo decir si era martes o jueves. Una mujer dijo que escuchó un grito, pero no recordaba si venía del tercer piso o del segundo. Y así las palabras se parecían a pruebas solo cuando se miraban desde lejos. El East River fue el siguiente escenario, una superficie gris que no guarda archivos pero sí secretos, y aunque los peritos sabían que después de 23 años no habría restos, caminaron por la orilla, señalaron puntos, hablaron de mareas, de corrientes. De la posibilidad de que un cuerpo se vuelva historia en cuestión de días, y Reed, desde la camilla de la clínica, escuchaba informes como quien escucha el parte meteorológico de una tormenta que ya pasó. Dijo que la lanzó desde un muelle cercano a la calle 23, dijo que no miró atrás, dijo que el sonido fue corto como una piedra cayendo en una bañera, y esa imagen simple se volvió la más poderosa de toda la investigación. La fiscalía se encontró con un dilema antiguo, creerle a un hombre que llega tarde o dejar que el caso muera otra vez, y mientras los abogados discutían tecnicismos, la madre de Marisol viajaba por primera vez en años, con una foto en la mano y una pregunta en la garganta. Y cuando se sentó frente a Reed no gritó, no lloró, solo le preguntó si recordaba el color de sus ojos, y él no supo responder, y ese silencio fue más fuerte que cualquier admisión de culpa. En los archivos apareció un detalle que nadie había notado con suficiente atención, una llamada perdida desde una cabina a 2 cuadras del edificio, hecha a un número que ya no existía, registrada la misma noche de la desaparición. Y Reed dijo que había sido él. Que llamó a un amigo para pedir ayuda y colgó antes de que contestaran, pero el amigo estaba muerto desde hacía 10 años y no había registro de que Reed lo conociera en 2001. La línea entre recuerdo y ficción se volvió más delgada, y los detectives empezaron a preguntarse si la confesión era un mapa o un laberinto. Los medios construyeron una narrativa con la rapidez de quien necesita finales, el asesino arrepentido, la justicia tardía, la ciudad que se perdona a sí misma, y en los programas nocturnos se hablaba de karma y de culpa como si fueran pruebas forenses. En el barrio, sin embargo, la historia sonaba diferente, algunos decían que Reed era solo un hombre roto buscando atención,
otros juraban que lo habían visto rondar por allí hace años, que siempre miraba hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso. Y cada versión añadía una capa más al mito. Los detectives revisaron la vida de Reed en 2001, descubrieron que trabajaba como repartidor nocturno, que tenía acceso a edificios, que conocía rutas, que había sido detenido por agresión menor ese mismo año. Pero también descubrieron que no había registros que lo colocaran en ese barrio esa noche. Ningún ticket, ninguna cámara, ningún testigo firme, y esa ausencia de huellas lo convertía en culpable ideal o en narrador conveniente. Su historial médico hablaba de alcoholismo, de episodios depresivos, de lagunas de memoria, y cada dato clínico era un argumento para creerle o para dudar. Mientras tanto, el apartamento donde Marisol vivió había sido remodelado 3 veces, sus paredes pintadas, su suelo cambiado, y cualquier rastro físico había desaparecido como desaparecen los olores con el tiempo, pero la policía llevó luminol por protocolo. Iluminó rincones como si buscara fantasmas, y encontró manchas que podían ser antiguas filtraciones o restos de algo peor, imposibles de fechar con certeza. El pasado se resistía a ser medido con instrumentos modernos. La confesión fue grabada en vídeo, y cuando Reed murió semanas después por una falla cardíaca, su rostro quedó congelado en una pantalla como la última pieza de un rompecabezas que nadie sabía si estaba completo. Sin acusado vivo, sin cuerpo, sin arma, la fiscalía tuvo que decidir si el caso se cerraba oficialmente como homicidio resuelto o si permanecía en ese limbo legal donde la verdad es un rumor autorizado. Anunciaron que la confesión era consistente con ciertos elementos del expediente, que no había evidencia suficiente para llevarlo a juicio póstumo, y esa frase técnica se tradujo en titulares como justicia tardía. La madre de Marisol regresó a Puerto Rico con una urna vacía, simbólica, porque no había restos que enterrar, y en el aeropuerto dijo que no sabía si había perdonado, pero que al menos ahora tenía un lugar donde poner flores, aunque ese lugar fuera una idea. En Nueva York el barrio siguió cambiando, nuevas tiendas, nuevos ruidos, nuevas parejas caminando por las mismas aceras donde una joven había desaparecido sin ruido, y el nombre de Marisol volvió a ser archivo, pero ya no de desaparición sino de homicidio confesado. Sin embargo, entre los detectives quedó una inquietud que no entró en los comunicados oficiales, la sensación de que algo no encajaba del todo, de que la historia de Reed era demasiado limpia para un acto tan caótico, de que los detalles coincidían justo lo necesario para sonar verosímiles. Como si hubiera leído el expediente antes de hablar. Uno de ellos recordó la voz de la vecina que escuchó el golpe, dijo que no sonaba como una pelea, sonaba como un empujón contra la pared. Otro recordó que la foto rota mostraba a Marisol con alguien más, un hombre cuya cara nunca fue identificada, y la pregunta volvió a tomar forma. No en voz alta sino en informes internos. Cold Case Salt, decía la ciudad, pero bajo esa frase seguía latiendo una duda antigua, la sospecha de que cerrar un caso no siempre significa entenderlo, que una confesión puede ser un puente o una cortina, y que el río, testigo mudo, nunca confirma nada. En las noches, algunos vecinos juraron escuchar otra vez la radio de aquel apartamento, como si alguien la encendiera solo para recordar que hubo una taza de café que nadie terminó y una puerta que se quedó mal cerrada. Y así, mientras los archivos se sellaban con un sello nuevo, la historia de Marisol Vega se convertía en un ejemplo perfecto de cómo una ciudad puede aceptar un final sin haber visto el cuerpo, cómo una confesión puede pesar más que una ausencia, y cómo un cold case, incluso cuando se declara resuelto, deja un eco que no se apaga, un murmullo que recorre las escaleras viejas del Lower East Side y se mezcla con el ruido del metro, repitiendo una pregunta sin nombre, una pregunta que no cabe en titulares. Una pregunta que sobrevive a los años y a las versiones oficiales, porque a veces la verdad no se esconde en el fondo del río, sino en los espacios entre una frase y otra, entre un recuerdo y otro, entre lo que se dice para cerrar una herida y lo que se calla para que no vuelva a sangrar. El archivo fue sellado con una etiqueta nueva, una fecha reciente sobre un crimen antiguo, y en los pasillos de la fiscalía se habló de cierre como si fuera una puerta que se puede empujar con una mano cansada, pero la investigación, aun declarada resuelta, siguió respirando en voz baja dentro de quienes habían tocado ese expediente, porque no todas las verdades se comportan como finales, algunas se quedan rondando como humo después de un incendio. La confesión de Reed, reproducida una y otra vez en televisores y salas de interrogatorio, comenzó a ser estudiada no como una historia sino como un objeto, una pieza con bordes irregulares, y cada vez que alguien la escuchaba completa aparecía la misma sensación, algo encajaba y algo no.
Como si la narrativa tuviera la forma correcta pero el peso equivocado. Uno de los detectives volvió a leer la primera declaración de la vecina, la mujer que escuchó voces y un golpe seco, y notó un detalle que había pasado desapercibido durante años. Ella había dicho que la voz masculina parecía joven, demasiado joven para el tono cansado de Reed en 2024. Y aunque las voces envejecen, la memoria no siempre miente en la misma dirección. Otro investigador revisó las fotografías de la escena y se detuvo en la imagen de la foto rota sobre la mesa, 2 fragmentos de papel mostrando a Marisol con un hombre que no era su exnovio, un rostro borroso que nunca se amplió con tecnología moderna. Y esa imagen empezó a circular otra vez entre quienes aún dudaban. Los técnicos intentaron mejorar la calidad de la fotografía, usar programas nuevos sobre un recuerdo viejo, y lograron apenas un contorno más definido, una sombra donde debía haber un nombre, pero el gesto del hombre parecía rígido, incómodo. Como si la cámara hubiera captado un instante que no debía existir. Nadie reconoció ese rostro ni en bases de datos, ni en álbumes familiares del barrio, y esa ausencia añadió otra capa al misterio, porque si Reed era el culpable, ¿por qué no estaba en la foto? Y si no lo era, ¿quién había posado con ella en una imagen que terminó rota la misma noche en que desapareció? En paralelo, surgieron voces que no habían hablado antes, antiguos compañeros de trabajo de Marisol que vieron en la confesión una oportunidad para limpiar culpas propias, y uno de ellos recordó que ella había mencionado a un hombre que la seguía desde hacía semanas. Alguien que la esperaba fuera del metro, alguien que le ofrecía llevarle bolsas, alguien que decía trabajar cerca, pero nunca dio un nombre, solo dijo que tenía una sonrisa rara, una sonrisa que parecía pedir permiso. Ese recuerdo tardío no figuraba en ningún informe, no porque fuera irrelevante sino porque nadie lo había preguntado entonces, y el tiempo había convertido esa advertencia en un susurro. Los periodistas comenzaron a dividirse entre los que defendían la versión oficial y los que olían un giro oscuro, y en podcast nocturnos se hablaba de confesiones falsas, de hombres que se adjudican crímenes para llenar vacíos, de la necesidad humana de tener un final incluso si es incorrecto. Reed, muerto, ya no podía corregir ni confirmar nada, y su historia se volvió inamovible como una estatua, pero la duda seguía caminando alrededor. En Puerto Rico, la madre de Marisol empezó a recibir cartas de desconocidos, algunas con palabras de consuelo, otras con teorías, otras con acusaciones indirectas. Y en una de ellas alguien decía haber trabajado como portero en 2001 en un edificio cercano. Y afirmaba haber visto a un hombre diferente salir apresurado la noche de la desaparición, un hombre bajo con gorra, con una mancha oscura en la manga, y esa descripción no coincidía con Reed ni con ningún sospechoso conocido. La carta llegó tarde como casi todo en este caso, pero llegó con un dibujo tosco del rostro, una caricatura que no podía ser usada como prueba pero sí como inquietud. Los detectives que aún creían en las grietas del relato comenzaron a revisar archivos de llamadas de emergencia de aquella semana, y encontraron un reporte menor, una discusión en la calle a 3 cuadras del edificio, un hombre gritando el nombre de una mujer. Un patrullero que llegó y no encontró nada, un registro que nadie conectó con Marisol porque su desaparición aún no era oficial esa noche. El nombre que se gritaba no era Marisol, pero podría haber sido mal escuchado, y esa posibilidad abrió otra puerta que nadie sabía si debía cruzar. El Lower East Side, ahora lleno de luces y turistas, escondía bajo su maquillaje urbano un mapa invisible de rutas antiguas, y uno de los investigadores decidió caminar la distancia entre el edificio y el muelle que Reed había mencionado, midió tiempos, observó esquinas. Pensó en la dificultad de cargar una bolsa pesada sin ser visto, y concluyó que no era imposible, pero tampoco era fácil, que requería prisa y conocimiento del terreno, y Reed, repartidor nocturno, podría haber tenido ambos, pero también cualquier otro que viviera allí entonces. La geografía no elegía culpables, solo ofrecía posibilidades. En un archivo olvidado apareció una nota escrita a mano por un detective ya retirado, una frase sin contexto, revisar al fotógrafo, y nadie sabía a qué se refería. Hasta que buscaron en las actas de vecinos y encontraron a un hombre que vivía en el segundo piso y trabajaba revelando fotos en un laboratorio, alguien que había tenido contacto con Marisol porque ella imprimía sus trabajos allí, alguien que se mudó de la ciudad meses después de la desaparición. Su nombre nunca fue investigado a fondo porque tenía coartada parcial, una fiesta aquella noche, amigos que lo ubicaban en otro lugar, pero las coartadas envejecen peor que las mentiras. Intentaron localizarlo pero el registro de mudanza llevaba a un desierto de datos,
una empresa cerrada, una dirección inexistente, como si hubiera salido de la ciudad sin dejar sombra. Ese vacío volvió a encender la conversación interna, la idea de que Reed pudo haber escuchado rumores, leído artículos viejos, construido su confesión con piezas ajenas, y que la culpa real seguía caminando por alguna otra calle con otro nombre. Los superiores, cansados de dudas, insistieron en mantener el caso cerrado, porque abrirlo otra vez significaba admitir fragilidad institucional, y la ciudad no ama las historias sin final. Sin embargo, los investigadores inconformes siguieron reuniéndose fuera de horario, intercambiando hallazgos como si fueran cartas prohibidas, y cada pequeño detalle parecía apuntar a una verdad más compleja que una sola confesión. La foto rota, la voz joven, la carta del portero, la nota del fotógrafo, todos eran fragmentos de un espejo que no reflejaba un solo rostro. En programas de televisión se empezó a hablar de Marisol como símbolo, la chica que desapareció en una ciudad que se caía a pedazos, la víctima invisible de una época ruidosa, y su nombre se volvió metáfora de otros nombres que no fueron noticia. El público quería creer que Reed era el final, que el mal tenía una cara y un certificado de defunción, pero la historia no siempre coopera con el deseo. Una noche un exdetective llamó a uno de los investigadores actuales y dijo que había soñado con el caso, que había recordado una conversación antigua con un informante que mencionó a un hombre obsesionado con una joven puertorriqueña que trabajaba en una lavandería. Un hombre que tomaba fotos desde la esquina, que hablaba de ella como si ya la conociera, y ese relato, imposible de verificar, coincidía con la figura del fotógrafo desaparecido de los registros. El sueño se volvió pista, la pista se volvió obsesión, y la obsesión se volvió la única forma de seguir mirando un expediente cerrado. Mientras tanto, en el edificio, alguien dejó flores frente a la puerta del antiguo apartamento sin nombre y sin nota, solo flores frescas en un lugar donde ya no vivía nadie relacionado con ella, y los vecinos hablaron de eso como si fuera un mensaje. Un gesto anónimo que decía que alguien aún sabía, que alguien aún recordaba con más precisión de la que admitía. Nadie reclamó esas flores, nadie explicó por qué estaban allí. Cold Case Solved, repetían los titulares archivados, pero bajo la superficie seguía latiendo otra historia, la de una confesión que no logró apagar todas las luces, la de una ciudad que aceptó un cierre porque necesitaba dormir, la de una familia que recibió un nombre en lugar de un cuerpo. Y la de unos investigadores que entendieron demasiado tarde que resolver un caso no siempre significa entenderlo. El expediente de Marisol Vega, aunque sellado, seguía teniendo páginas sueltas, palabras escritas a lápiz, marcas de preguntas que no entraron en la versión oficial. Y así, entre informes técnicos y recuerdos que se niegan a morir, la historia avanzó hacia un estado extraño, ni abierta ni cerrada, ni verdad ni mentira completa, un espacio intermedio donde las confesiones pesan pero no dominan, donde las fotos rotas hablan sin voz. Y donde el río sigue fluyendo como si no hubiera recibido nada aquella noche. La ciudad siguió con su ruido, el metro con su rutina, los edificios con sus sombras, y en algún punto entre el tercer piso y el agua oscura quedó suspendida una pregunta que no necesitaba titulares para existir. Una pregunta que se repetía en las mentes de quienes aún miraban ese expediente con ojos cansados, porque si Reed no fue el único, si la confesión fue solo una puerta falsa, entonces Marisol Vega no desapareció una vez, desapareció dos, primero del mundo y luego de la verdad. Y esa doble ausencia era más pesada que cualquier cierre administrativo, más persistente que cualquier comunicado, un eco que se filtraba por las escaleras antiguas del Lower East Side, y se mezclaba con el rumor del tráfico. Como si la ciudad misma se negara a aceptar un final sin entender el principio. La reapertura no fue oficial, no hubo comunicado ni conferencia, solo una cadena de llamadas entre oficinas que ya no figuraban en los organigramas y un puñado de nombres escritos en libretas personales. Porque cuando un caso regresa desde la duda no lo hace con sirenas, lo hace con murmullos. El detective que encontró la nota sobre el fotógrafo comenzó por el laboratorio que ya no existía, un local convertido en cafetería donde el olor a químicos había sido reemplazado por café tostado, y preguntó por un hombre que revelaba imágenes en 2001, un nombre que nadie recordaba. Hasta que un viejo repartidor dijo que el fotógrafo se marchó de golpe, una noche sin despedirse, dejando cajas de negativos en el sótano, como si hubiera huido de sus propias fotos. Los negativos, guardados en sobres amarillos, aparecieron en un trastero húmedo que nadie había abierto en años, y cuando los llevaron a un equipo forense digital, la ciudad volvió a mirar rostros detenidos en el tiempo, sombras en escaleras, esquinas con gente que ya no vive allí.
Y entre esas imágenes surgió una serie tomada desde la acera frente al edificio de Marisol, encuadres repetidos, la misma ventana, la misma hora, la misma luz, como si alguien hubiera practicado paciencia con una cámara. En una de las fotos, borrosa pero insistente, se distinguía a una mujer con mochila azul entrando al portal, y detrás, a media distancia, una figura con gorra baja, un perfil que no era Reed y que tampoco era un desconocido absoluto. Un rostro que el programa de reconocimiento comparó con registros antiguos y devolvió coincidencias parciales con un hombre llamado Daniel Kraus, residente temporal del segundo piso en 2001. Kraus había figurado en la lista inicial de vecinos, había declarado que estuvo en una fiesta aquella noche, había sido descartado por coartada social, y había salido de la ciudad 2 meses después con un trabajo en otra costa, dejando atrás un cuarto vacío y un álbum sin nombre. Cuando los detectives localizaron su rastro, descubrieron que había muerto en un accidente de tráfico hacía 5 años, un final que no permitía preguntas, solo reconstrucciones. Revisaron su pasado como se revisa un negativo a contraluz, trabajos esporádicos, denuncias por acoso en 2 barrios distintos, un patrón de cercanía incómoda con mujeres que no pedían compañía, y una cámara fotográfica registrada a su nombre. El mismo modelo que había dejado huellas en los negativos del sótano. La historia empezó a doblarse sobre sí misma, como una cinta que vuelve al punto de partida, y Reed, con su confesión tardía, pasó a ser una pieza más en un tablero que ya no tenía centro. Los investigadores se preguntaron si Kraus había sido la sombra de las fotos y Reed el portador de la bolsa, si hubo 2 hombres aquella noche o si uno usó al otro como salida, y la respuesta se escondía en detalles mínimos, en tiempos de caminata, en la distancia entre la puerta y el muelle, en la duración de una discusión que nadie vio. La vecina había hablado de una voz joven, y Kraus tenía entonces 27 años, una edad que encaja mejor con ese timbre que con el tono cansado de Reed. Se revisaron registros de alquiler de cámaras, tarjetas de memoria, recibos de químicos fotográficos, y apareció un pago la semana anterior a la desaparición por rollos de alta sensibilidad, adecuados para fotos nocturnas. Una compra que no demostraba delito pero sí intención, y la intención, en un caso sin cuerpo, era la moneda más cara. Un antiguo compañero de fiesta de Kraus recordó que él hablaba de una chica de la lavandería, que decía que le gustaba su forma de caminar, que la había fotografiado sin que lo supiera, y esa frase, dicha entre risas hace 2 décadas, ahora sonaba como una alarma que nadie escuchó a tiempo. La fiscalía se negó a reabrir formalmente, argumentó que la confesión de Reed había sido suficiente para el estándar público, que no había nuevos restos ni testigos directos, y que perseguir a un muerto era una forma de literatura, no de justicia. Pero en el archivo, alguien añadió una carpeta paralela, sin sello, con copias de los negativos, informes de reconocimiento y transcripciones de recuerdos tardíos, un archivo dentro del archivo, como una habitación secreta en un edificio antiguo. En el barrio, las flores volvieron a aparecer frente al antiguo apartamento, esta vez con una nota breve, perdón, escrita con letra temblorosa, y nadie reclamó ese gesto, nadie explicó su origen, pero la palabra se volvió una pista sin dirección, una señal de que alguien, vivo o muerto, seguía conversando con el pasado. Un portero jubilado dijo que había visto a Kraus merodear por la escalera el día de la desaparición, que llevaba una bolsa deportiva y parecía nervioso, pero no lo había dicho antes porque nadie le preguntó por él, y porque en 2001 la atención se iba a otras cosas, a otras sirenas, a otros nombres. Se reconstruyó la noche como se reconstruye un incendio con cenizas. Marisol entra, Kraus observa desde la acera, sube detrás, una discusión corta, un empujón contra la pared, un ruido que suena a mueble, la foto se rompe, la radio sigue hablando. Reed aparece en el relato como un segundo actor. Quizá llamado por alguien, quizá atraído por el caos, quizá confundiendo su propia culpa con la ajena, y el río, al final, recibe lo que ya no se puede sostener. No había una escena limpia, había un intercambio de sombras. Los medios olieron la fractura y empezaron a hablar de segunda verdad, de culpable equivocado, y los programas nocturnos trazaron mapas con hilos rojos entre Reed y Kraus, entre la lavandería y el laboratorio, entre la foto rota y la gorra baja. La ciudad se vio reflejada en ese espejo incómodo, porque aceptar que se había cerrado un caso con una historia incompleta significaba aceptar que el alivio también puede ser una forma de mentira. La madre de Marisol recibió los negativos en una caja blanca, y los miró como si fueran ventanas, reconoció la mochila azul, la esquina donde ella compraba pan, la escalera que llevaba a su puerta,
Y en una imagen vio la figura con gorra y sintió un frío que no venía del papel, porque no era Reed. Porque no era nadie a quien hubiera odiado durante años, era un desconocido que ahora tenía rostro y fecha, y esa revelación tardía no trajo paz, trajo un nuevo tipo de pregunta. Los investigadores discutieron si Reed había mentido o si había dicho una verdad parcial, si su confesión era un acto de expiación por algo que presenció y no detuvo, si su bolsa negra contenía un cuerpo o solo un silencio. Y en ese debate apareció la posibilidad más incómoda. Que la ciudad hubiera preferido un final simple a una historia compleja, y que la complejidad hubiera sido archivada con una etiqueta incorrecta. Una noche, al revisar los metadatos de un negativo escaneado, apareció una hora incompatible con el relato de Reed, una ventana de 30 minutos en la que Krauss estaba documentado en el edificio y Reed, según registros de tránsito, aún no había llegado a la zona. Esa franja mínima no probaba nada por sí sola, pero dibujaba una secuencia alternativa, un guión donde la discusión y el golpe ocurren antes de la llegada del hombre que luego confiesa, un guión donde la culpa se reparte y la verdad se fragmenta. El archivo paralelo creció con mapas, horarios, hipótesis escritas a lápiz, y la historia se volvió un mosaico que nadie se atrevía a exhibir completo, porque mostrarlo implicaba desmontar un titular, y los titulares son columnas invisibles de la calma urbana. Cold Case Salt seguía en los registros, pero en las mesas de trabajo se decía otra cosa, se decía que el caso estaba resuelto como se resuelve una ecuación con una incógnita tapada con cinta. En el Lower East Side, los turistas caminaban por la acera sin saber que bajo sus pasos había una ruta dibujada con fotos viejas, que en el tercer piso de un edificio remodelado se había roto una imagen y una vida, y que dos hombres, uno con cámara y otro con bolsa, habían dejado su sombra en un martes sin promesas. La radio de aquel apartamento en la memoria colectiva seguía hablando sola, como si alguien hubiera dejado encendida la ciudad para que no se apagara la pregunta. Y así, entre negativos recuperados y confesiones gastadas, la historia de Marisol Vega se desplazó otra vez, del final oficial a un borde incierto, donde los nombres cambian de lugar y los roles se confunden, donde la culpa puede ser compartida y la verdad no cabe en un solo comunicado. El río siguió sin responder, la ciudad siguió aceptando finales prácticos, y en un archivo sin sello quedó la versión que no cabe en titulares, una versión donde la noche se partió en dos y la justicia llegó tarde a ambas mitades, dejando un eco que no se calma, un eco que cruza escaleras, cafeterías, laboratorios convertidos en recuerdos, y que repite sin micrófonos ni presentadores, que cerrar un caso no siempre es cerrarlo, que una confesión puede ser una salida y una coartada al mismo tiempo. Y que hay verdades que solo existen cuando alguien decide no conformarse con el primer final que la ciudad ofrece. La carpeta paralela empezó a pesar más que la oficial, no por volumen sino por intención, porque cada hoja añadida era una forma de desobediencia silenciosa, un gesto mínimo contra el deseo institucional de dormir tranquilo. Los detectives que aún seguían el rastro de Krauss se movían entre registros de alquiler, archivos municipales y foros olvidados donde fotógrafos amateurs de principios de siglo compartían trucos y quejas. Y en uno de esos hilos apareció un mensaje antiguo firmado con un alias que coincidía con el estilo de encuadre de los negativos, una obsesión con ventanas iluminadas, con escaleras vistas desde abajo, con la idea de capturar a alguien sin que supiera que estaba siendo capturado. La estética no era prueba, pero era un pulso, una manera de mirar que no se improvisa. El alias llevaba a un correo viejo, el correo a un proveedor que ya no existía, y el proveedor a una lista de clientes que se conservó por razones fiscales, un laberinto de datos donde el nombre de Daniel Krauss aparecía como quien no quiere ser visto. Asociado a compras nocturnas y a envíos a direcciones temporales. Entre esas direcciones figuraba una habitación alquilada por semanas cerca del muelle que Reed había mencionado, una coincidencia que parecía un guiño del pasado, un hilo tenso entre dos relatos que nunca se tocaron oficialmente. Se reconstruyó una cronología alternativa con la precisión de quien arma un reloj con piezas de distintos modelos. Marisol sale del metro, Krauss la observa desde la acera, sube detrás, la discusión ocurre en el apartamento, la foto se rompe, el golpe suena como mueble, la radio sigue hablando. Y Krauss baja con una bolsa deportiva, no negra sino azul oscuro, la misma que aparece en una foto de una fiesta semanas antes. Reed entra en escena más tarde, quizá alertado por ruidos, quizá convocado por alguien que necesitaba ayuda, quizá atraído por la oportunidad de ser útil, y su relato, años después, mezcla lo que vio con lo que imaginó, lo que hizo con lo que oyó, y la culpa se vuelve una masa moldeable.
Un antiguo compañero de reparto de Reed recordó una noche en que Thomas llegó tarde y nervioso, dijo que había tenido un problema en el centro, que había visto algo feo, que no quería hablar, y esa memoria tardía encajaba con la franja horaria que los metadatos sugerían. Un espacio de 30 minutos donde la verdad se estiraba como un alambre. La vecina del tercer piso, ya muy mayor, aceptó volver a declarar y repitió que la voz masculina sonaba joven, que el tono era más de discusión que de amenaza, y que el golpe no fue seguido de gritos, como si la sorpresa hubiera sido más rápida que el miedo. En el laboratorio reconvertido en cafetería, los investigadores encontraron una caja olvidada detrás de un falso muro, un escondite torpe que guardaba rollos sin revelar y una libreta con fechas y horas, anotaciones breves como escalera, ventana, metro, y una inicial M. Repetida 3 veces la semana de la desaparición. No había nombres completos, no había confesión escrita, solo un patrón de observación que no se puede defender como arte cuando coincide con una muerte. La fiscalía volvió a negar la reapertura, esta vez con argumentos de presupuesto y desgaste, y esa negativa convirtió la carpeta paralela en un espacio clandestino donde la verdad se practicaba como un deporte solitario. Los medios, enterados por filtraciones, empezaron a hablar de un segundo sospechoso, de fotos secretas, de una justicia que se corrige tarde, y la ciudad reaccionó con cansancio, porque aceptar otra versión significaba reabrir una herida que ya había aprendido a cicatrizar con palabras. La madre de Marisol pidió ver la libreta, y al pasar las páginas sintió que alguien había contado su vida en fragmentos, que su hija era una serie de horas anotadas sin contexto, y ese descubrimiento fue más violento que cualquier titular, porque no prometía cierre, prometía vigilancia. Dijo que prefería una verdad incompleta a una mentira completa, y esa frase se convirtió en consigna entre quienes aún seguían el rastro. En el edificio, un inquilino nuevo encontró bajo el fregadero una bolsa vieja con carretes vacíos y una tarjeta de visita del laboratorio, una reliquia que no probaba nada pero que añadía textura al escenario, como si el lugar mismo se resistiera a ser limpiado de historia. La policía científica analizó la bolsa y encontró fibras que no correspondían al apartamento de Reed ni a los muebles de Marisol, sino a una chaqueta de nylon típica de fotógrafos urbanos de la época, un dato pequeño que empujaba la aguja 1 milímetro más hacia Krauss. El nombre de Reed empezó a desvanecerse en la conversación pública, no como absolución sino como desplazamiento, y su confesión se reinterpretó como un acto de apropiación del final, una manera de dar forma a un caos que lo había tocado de cerca. Algunos psicólogos hablaron de confesiones vicarias, de personas que asumen culpas ajenas para poner orden en recuerdos rotos, y esa teoría encontró eco en los silencios de Thomas, en sus lagunas, en su manera de describir objetos pero no rostros. Se descubrió que Krauss había intentado vender una cámara y varios negativos días después de la desaparición, una transacción rápida en una tienda de empeños cercana al muelle, registrada con un nombre mal escrito, y aunque no se conservaron los negativos. La cámara era del mismo modelo que el de los rollos encontrados. El vendedor recordó que el hombre estaba nervioso, que preguntó si borraban los contenidos, que pagó en efectivo y se fue sin mirar atrás. Esa escena mínima parecía una confesión sin palabras. Los investigadores compararon horarios, trayectos, recibos y la cronología alternativa ganó densidad, como un mapa que empieza a tener calles con nombre. No era una prueba judicial, pero era una historia con menos huecos que la oficial, una narrativa donde la foto rota tenía sentido y la voz joven encontraba dueño. Sin embargo, sin un cuerpo, sin un testigo directo, sin un acusado vivo, la verdad se quedaba en ese espacio incómodo entre saber y poder demostrar. Los programas nocturnos hicieron del fotógrafo un villano perfecto, un personaje con cámara y sombra, y Reed pasó a ser el testigo tardío que se equivocó de papel, y la ciudad, cansada de giros, eligió la versión que mejor encajaba con la idea de que el mal siempre tiene un rostro reconocible. Pero en las mesas de trabajo la discusión era otra, se hablaba de cooperación involuntaria, de 2 hombres en la misma noche, de un golpe que mata y un transporte que oculta, de responsabilidades compartidas que no caben en un solo nombre. Una noche al revisar de nuevo los negativos, apareció un reflejo en un cristal, una silueta que no era Marisol ni Krauss, una figura con gorra que parecía esperar en la esquina, y ese reflejo fue interpretado como la presencia de un tercero. Una posibilidad que convertía la historia en un triángulo y no en una línea. El pasado se resistía a ser simple y cada capa añadida era un desafío al titular.
La ciudad siguió caminando sobre esas capas sin saberlo, los turistas compraron café donde antes se revelaban fotos, los jóvenes alquilaron cuartos donde antes se discutía en voz baja, y el Lower East Side se convirtió en un escenario donde el crimen era solo una anécdota entre muchas. Pero bajo esa superficie, la carpeta paralela crecía como un archivo de preguntas. Cold Cases Al seguía impreso en bases de datos, pero en los márgenes alguien había escrito a lápiz otra cosa, no del todo. Y así, entre libretas con iniciales, bolsas viejas, cámaras vendidas y confesiones reinterpretadas, la historia de Marisol Vega avanzó hacia un punto donde la verdad parecía un mosaico de acciones pequeñas, un golpe, una foto, un traslado, una mentira piadosa, una confesión tardía, y la justicia. Atrapada entre la necesidad de cerrar y la obligación de entender, eligió cerrar, dejando a quienes miraban desde dentro con una sensación persistente, la de que el final oficial era solo un acuerdo temporal con el silencio. Una manera elegante de decir que el río no devuelve nada y que la ciudad, cuando está cansada, acepta cualquier relato que le permita seguir durmiendo. La carpeta paralela dejó de ser un secreto cuando una filtración anónima la empujó hacia la prensa digital, y en cuestión de horas el nombre de Krauss se convirtió en tendencia, un apellido sin tumba y con cámara, un sospechoso póstumo que no podía defenderse ni confesar. Los titulares cambiaron de tono. Ya no hablaban de justicia tardía sino de verdad incompleta, y esa diferencia mínima volvió a tensar a una ciudad que había aceptado un final por agotamiento. En la fiscalía se habló de daño reputacional, de procesos cerrados que no se reabren por rumores, pero en las mesas de los investigadores la discusión era otra, se hablaba de secuencias, de roles, de la posibilidad de que Reed hubiera sido un testigo que se equivocó de nombre. O un cómplice que se equivocó de culpa. Se revisaron las rutas nocturnas con mapas de 2001, se marcaron los tiempos entre el edificio y el muelle, se compararon con los recibos de reparto de Reed y con los alquileres temporales de Krauss, y apareció una superposición inquietante. Una franja de 15 minutos donde ambos podían haber estado a 2 cuadras del mismo punto sin cruzarse, una coreografía de sombras que explicaba por qué nadie vio todo y todos vieron algo. La vecina recordó el ruido como de un empujón contra la pared, no como de un golpe directo, y esa descripción encajaba mejor con un forcejeo breve que con una agresión planificada, con un accidente que se vuelve secreto cuando el miedo toma el control. Los negativos, analizados con lupa digital, mostraron más de lo que parecían, un reflejo en un escaparate, un reloj de pulsera con una marca específica, una gorra con un logotipo que ya no se fabrica. Y ese logotipo llevó a una tienda deportiva del barrio que cerró en 2003. El dueño, localizado en un asilo de Queens, recordó a un cliente insistente que compraba gorras baratas y preguntaba por telas que no reflejaran la luz, un detalle absurdo que ahora sonaba como preparación. No recordó el nombre pero describió a un hombre nervioso, de manos delgadas, que hablaba de fotografía callejera como si fuera caza. En el mismo periodo, Reed había sido visto en un bar cercano al muelle, según un antiguo camarero que guardaba memoria de noches confusas, y dijo que Thomas parecía alterado, que pidió agua, que miraba el reloj, que se fue sin pagar. Y ese testimonio tardío colocaba a Reed en la periferia del escenario, no en el centro, un satélite de un evento que no entendía del todo. Los investigadores dibujaron un guión con 2 trayectorias que se rozan, una que comienza con observación y termina con empujón, otra que empieza con ruido y acaba con transporte y entre ambas un silencio compartido que dura 23 años. La fiscalía convocó una reunión cerrada, no para reabrir, sino para blindar el cierre, y habló de estándares probatorios, de la imposibilidad de imputar a un muerto, de la fragilidad de recuerdos tardíos, y mientras tanto, en una oficina pequeña, alguien pegaba fotos con chinches rojas. Trazaba líneas con hilo, y repetía en voz baja los horarios como si fueran versos. No buscaban culpables nuevos, buscaban coherencia, una versión que no pidiera fe sino lógica, y esa lógica decía que la confesión de Reed tenía huecos del tamaño de una vida. Un informe médico de Krauss apareció entre papeles viejos, una visita a urgencias por una lesión en la muñeca derecha 2 días después de la desaparición, una excusa de caída por escaleras, una radiografía que mostraba un impacto reciente y ese dato, aislado, era solo un golpe más. Pero en el mosaico se volvía una pieza con borde afilado. La muñeca lesionada encajaba con el gesto de empujar, con el movimiento torpe de un forcejeo en un pasillo estrecho, con la imagen de una foto rota en una mesa. La madre de Marisol habló en una radio local y dijo que ya no buscaba nombres, buscaba sentido, y esa frase resonó como una acusación suave contra la ciudad,
que había preferido un nombre a una explicación. Dijo que las fotos la ayudaban a entender que alguien había mirado demasiado a su hija, que la libreta con iniciales era un calendario de vigilancia y que la confesión de Reed, aunque dolorosa, era una puerta falsa, un atajo hacia un descanso que no se había ganado. En el edificio, un electricista que trabajó en 2001 recordó que la radio del tercer piso solía encenderse sola por un problema de cableado, un detalle mínimo que quitaba peso a la idea de una escena congelada, y devolvía la noche a su condición de caos. Un lugar donde los objetos hacen ruido sin intención y los humanos leen señales donde solo hay fallas. Ese cableado defectuoso explicaba por qué la música seguía cuando nadie estaba allí, porque la escena parecía preparada cuando era solo un accidente eléctrico. Se encontró un recibo de taxi a nombre de Kraus con destino al muelle la madrugada posterior a la desaparición, una carrera pagada en efectivo, registrada por un conductor que recordaba a un pasajero silencioso con una bolsa grande, y ese recuerdo, aunque tardío, coincidía con la bolsa deportiva azul que aparecía en una foto de una fiesta. El conductor no recordaba el rostro, pero sí la manera de sujetar la bolsa, como si pesara más por dentro que por fuera. Los medios dividieron la historia en bandos, los que creían en la confesión y los que apostaban por la cámara, y en esa pelea el detalle se volvió arma, cada dato pequeño se inflaba como si fuera sentencia. La ciudad se cansó de los giros y volvió a sus rutinas, pero en Lower East Side, en los foros de vecinos, empezó a hablar de una noche con dos hombres, de una discusión que no terminó donde empezó, de un traslado que no fue el principio del crimen sino su consecuencia. Los investigadores presentaron un memo interno donde proponían una verdad compuesta, un homicidio accidental durante un forcejeo con Kraus y un encubrimiento posterior facilitado por Reed, consciente o no, y ese memo fue rechazado por carecer de testigo directo. Pero quedó archivado como hipótesis de trabajo, una sombra oficial que no se puede pronunciar. La palabra cooperación apareció en márgenes, la palabra error en subrayados y la palabra río en mayúsculas. Se revisaron las cámaras de tráfico de la época, se recuperaron cintas degradadas, se encontraron dos sombras cruzando una avenida a horas distintas, una con gorra, otra con bolsa, y aunque la calidad no permitía identificación, la secuencia temporal apoyaba la idea de dos trayectos separados. Dos decisiones tomadas en momentos distintos, un crimen que no fue un acto único sino una cadena. La confesión de Reed, reinterpretada, se convirtió en un espejo de ese caos, una narración donde el final se come al principio, donde el transporte eclipsa el golpe y la culpa adopta la forma del último acto. Psicólogos forenses hablaron de memoria telescópica, de personas que recuerdan lo último como si fuera todo, y esa teoría se deslizó como una llave en una cerradura antigua. En el barrio, alguien pintó un mural pequeño con una mochila azul y una cámara rota, sin firmas, sin fecha, un mensaje visual que no pedía justicia sino atención, y los vecinos lo cuidaron como se cuida una herida que ya no sangra pero aún duele. Nadie borró ese mural, nadie preguntó quién lo hizo, y ese silencio fue otra forma de acuerdo. Cold Cases seguía en la base de datos, pero en los informes internos se hablaba de caso dividido, de verdad bifurcada, de un martes con dos finales. Y esa manera de nombrar las cosas sin decirlas era el idioma de una institución que no quiere mentir pero tampoco puede decir todo. La ciudad aceptó el titular como quien acepta un paraguas en un día sin lluvia, por si acaso. Y así, entre gorras con logotipos olvidados, muñecas lesionadas, recibos de taxi y radios que se encienden solas, la historia de Marisol Vega se reescribió sin ser publicada, se volvió un relato de piezas que no encajan en una sola mano, un crimen que no tuvo un solo gesto sino varios. Un silencio compartido por dos hombres y una ciudad cansada. El río siguió fluyendo sin devolver nombres, y en el tercer piso de un edificio remodelado quedó una pared que no recuerda el empujón pero sí el eco, un eco que se repite cuando alguien decide no conformarse con el primer final. Cuando alguien mira una foto y pregunta por la sombra que no aparece en el marco, cuando alguien escucha una confesión y busca lo que falta entre las palabras, porque a veces la verdad no se oculta en lo que se dice, sino en la distancia entre dos pasos que nunca se encontraron en la misma acera. La reapertura simbólica del archivo no cambió el estado legal del caso, pero sí cambió el clima, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante décadas, y el aire nuevo trajera consigo polvo, nombres y preguntas que nadie quería barrer. En los pasillos de la comisaría se hablaba en voz baja de una segunda cronología, de un relato que no empezaba con el empujón ni terminaba en el río, sino en la noche anterior, cuando Marisol salió con la mochila azul y dijo que volvería temprano.
Una frase mínima que ahora sonaba como una alarma que nadie escuchó. La cámara colgaba de su cuello como un talismán y también como un imán, y en las calles del Lower East Side de 2001 eso significaba ojos, pasos y sombras que se alinean sin avisar. Un ex agente retirado encontró en su garaje una caja sin etiquetar, una herencia de mudanzas y ascensos, y dentro había transcripciones parciales de entrevistas que nunca entraron al expediente principal. Fragmentos de conversaciones con vecinos que no encajaban con la narrativa del transporte nocturno. Una mujer decía haber visto a Marisol hablar con un hombre de chaqueta clara cerca de una lavandería, un intercambio breve, un gesto con la mano como pidiendo calma, y después una dirección señalada hacia el edificio. Ese detalle desplazaba el foco del muelle al barrio, del acto final al primer contacto, y sugería que la noche había tenido un prólogo. La chaqueta clara apareció en una fotografía borrosa tomada desde un taxi, un reflejo en una ventana que parecía un fantasma de tela, y los analistas, con herramientas que no existían en 2001, lograron extraer un patrón de costuras. Un modelo vendido por una cadena que cerró tras el 11 de septiembre. En los registros de devoluciones surgió un nombre que ya estaba en el mapa por la gorra y la muñeca lesionada, y la coincidencia no fue un truco de la estadística sino un latido, una prueba de que los objetos también recuerdan cuando los humanos olvidan. El conductor del taxi que llevó a Kraus al muelle volvió a ser interrogado y agregó un detalle que no había dicho antes porque no sabía que importaba, un olor fuerte como a detergente industrial, que salía de la bolsa deportiva, y esa palabra, detergente. Se convirtió en un puente hacia la lavandería de la esquina, un lugar donde se lavan telas y también conciencias. En los archivos de la lavandería apareció una nota de mantenimiento por una máquina averiada esa misma madrugada, un desborde que obligó a cerrar durante horas, y esa interrupción explicaba por qué alguien pudo permanecer allí sin ser visto. Porque una discusión pudo suceder entre secadoras y vapores. Los psicólogos forenses revisaron la confesión de Reed con otra lupa, buscando no solo lo que decía sino cómo lo decía, la cadencia, los silencios, la forma en que evitaba los verbos activos cuando hablaba del golpe, y concluyeron que su relato era una habitación con muebles prestados. Un espacio ocupado por un acto que no le pertenecía del todo. Hablaron de culpa vicaria, de personas que se apropian de finales para no enfrentar comienzos, y esa idea encajaba con un Reed que había ayudado a mover algo sin saber qué había pasado antes, un hombre que recuerda la última escena porque fue la única que vio. En la radio nocturna, un locutor leyó un correo anónimo que hablaba de un tercer ruido, no el empujón ni el motor del taxi, sino un golpe seco contra metal, como una puerta de secadora cerrándose de golpe, y ese sonido, improbable y específico, se sumó a la partitura de la noche. Nadie pudo probar que fuera real, pero el barrio empezó a escucharlo en su memoria, como si el pasado se hubiera puesto auriculares. Una excompañera de Marisol recordó que ella había fotografiado una pelea en la calle días antes, un hombre que gritaba a una mujer cerca de la lavandería, y que había dicho que regresaría para tomar otra foto con mejor luz. Esa frase, mejor luz, se convirtió en un hilo, una motivación sencilla que explica un desvío de ruta, un encuentro no planificado, una escalera que no estaba en el itinerario. La cámara no solo capturaba, también provocaba, y en ese cruce entre observador y observado la noche encontró su grieta. Se revisaron los horarios de la lavandería, los turnos de limpieza, los nombres de quienes tenían llave, y apareció un trabajador temporal que coincidía con la descripción de la chaqueta clara, un hombre que dejó el puesto a los 2 meses y se mudó a otro estado. Fue localizado en un pueblo pequeño con una vida que no pedía recuerdos, y cuando se le mostró la foto borrosa, dijo que sí, que estuvo allí, que vio a una chica con cámara discutir con alguien que no era él, que intentó separarlos, que hubo un empujón, que ella cayó contra una máquina. Y que él salió corriendo porque creyó que estaba muerta. Su relato no era una confesión, era un mapa de nervios, y aunque no podía verificarse, llenaba un hueco entre la lavandería y el edificio. Ese testimonio desplazó el peso del empujón al espacio industrial, del pasillo al tambor metálico, y convirtió el eco en protagonista, un sonido que viaja y confunde, que hace creer que todo ocurrió en otro lugar. Si Marisol cayó en la lavandería, el traslado al edificio no era un secuestro sino un intento torpe de ocultar un accidente, y el traslado al muelle, una huida dentro de otra huida. La cadena se alargaba y la culpa se repartía como pan duro. Los medios no supieron qué hacer con una historia que ya tenía final y ahora pedía medio, y optaron por el plural, hablaron de versiones, de capas, de posibles, palabras que enfrían titulares y calientan noches.
En las redes alguien publicó una reconstrucción con dibujos, flechas y relojes, y ese esquema se volvió viral porque ofrecía algo que la justicia no podía dar, una continuidad visible, una noche con principio, nudo y un desenlace que no cerraba. La fiscalía mantuvo su postura, pero en un documento interno admitió que la confesión de Reed era compatible con un encubrimiento posterior y no con el acto inicial, y esa frase, filtrada, fue suficiente para que la palabra Salt perdiera brillo. No se reabrió el caso, pero se abrió el lenguaje, y cuando el lenguaje se abre, la gente entra. La madre de Marisol visitó la lavandería remodelada, tocó la carcasa de una máquina nueva y dijo que el metal también guarda huellas, y pidió que se pusiera una placa pequeña, no con nombres sino con fechas, y la administración aceptó sin hacer ruido. Esa placa no dice qué pasó, dice cuándo, y a veces el cuándo es lo único que se puede sostener sin mentir. En el Lower East Side, la historia se volvió un murmullo con 3 escenarios: calle, lavandería, muelle y 2 hombres, uno que empuja, otro que transporta, y una ciudad que mira a medias. La mochila azul ya no es solo un objeto, es una ruta, y la cámara rota ya no es solo un símbolo, es un argumento. Cada vez que alguien pasa por la esquina, imagina la discusión, el reflejo en la ventana, el golpe contra metal, el silencio que viene después. Los investigadores que aún creen en las piezas se reúnen en cafeterías y hablan de compatibilidades, de cómo los tiempos encajan si se acepta que la noche tuvo actos, no uno, y que la confesión fue un final robado a un principio ajeno. Dicen que el río no fue el escenario del crimen sino su cementerio, y que los cementerios no explican muertes, solo las esconden. El mural de la mochila y la cámara fue ampliado por un artista anónimo, ahora incluye una lavadora dibujada con líneas finas, un guiño que el barrio entendió sin palabras. Nadie protestó, nadie preguntó porque el dibujo no acusa, sugiere, y en esa sugerencia cabe la duda que mantiene vivo al caso. Cold Case Salt sigue apareciendo en búsquedas, pero debajo, en foros y notas al pie, se lee otra cosa, que la solución fue una puerta mal cerrada, que detrás hay un pasillo con luces intermitentes, que la verdad no es un golpe ni un traslado, sino la suma de ambos y el miedo que los une. La noche de 2001 se estira como una sombra que toca 2024, y en ese estiramiento la ciudad aprende a convivir con historias que no terminan donde dicen que terminan. Porque a veces resolver es elegir un punto y llamar a eso final, y otras veces resolver es aceptar que hubo más de un punto, más de una mano, más de un ruido, y que el eco que quedó no pertenece a nadie en particular. La lavandería gira, el muelle duerme, el edificio cambia de pintura, y Marisol sigue caminando en fotos que no se tomaron, en trayectos que no figuran en mapas oficiales, en un tercer ruido que no aparece en grabaciones pero sí en la memoria colectiva. Una memoria que aprendió a escuchar lo que no fue dicho, a leer lo que no se publicó, a desconfiar de un titular cuando promete descanso a un misterio que todavía respira. La noche empezó a contarse al revés, como si la ciudad hubiera decidido rebobinar sin permiso, y cada paso hacia atrás revelara un detalle que antes parecía ruido. Los investigadores que no figuraban en comunicados oficiales comenzaron a superponer las horas con los turnos, los reflejos con las sombras, y descubrieron que la historia tenía una respiración irregular, un pulso que se aceleraba en la lavandería y se apagaba en el muelle. En ese vaivén, la confesión de Reed ya no era un faro sino un poste torcido, iluminando solo un tramo del camino, y el resto quedaba en penumbra, donde los objetos hablan más bajo pero no mienten. Una caja de herramientas encontrada en un contenedor cercano al edificio fue revisada con técnicas nuevas, y en la goma de un martillo apareció una mezcla de polvo textil y óxido, una firma que solo se obtiene cuando el metal golpea metal en un lugar húmedo y caliente. No era sangre, no era piel, era lavandería. Ese dato no llevaba nombre propio, pero llevaba dirección, y la dirección volvía a empujar la noche hacia las máquinas que giran. El golpe que la vecina oyó podía haber viajado, y el oído humano no distingue paredes cuando el miedo está despierto. Se recuperó un cuaderno de mantenimiento con hojas arrancadas, y en una esquina quedaba una marca de lápiz, un número parcial, un horario que coincidía con la discusión vista por la mujer de la chaqueta clara. Ese horario cerraba un círculo pequeño entre la salida de Marisol y el primer ruido, un intervalo donde una foto pudo convertirse en desafío, y un desafío en empujón. Nadie quería llamar crimen a lo que sonaba a accidente, pero el accidente, cuando se esconde, cambia de nombre sin cambiar de peso. El trabajador temporal fue interrogado otra vez, esta vez sin prisa, y dijo que el hombre con el que discutía Marisol llevaba gorra, que hablaba bajo, que parecía querer quitarle la cámara, y que cuando ella se resistió, la empujó con un gesto torpe,
Como quien aparta un objeto y no a una persona. Ese gesto torpe es la frontera donde la intención se diluye y la consecuencia manda. El hombre de la gorra no era Reed, y el trabajador no sabía su nombre, pero describió una manera de pararse, el peso sobre el pie derecho, una muñeca rígida, y esa postura coincidía con la lesión registrada 2 días después. En los archivos de urgencias, una enfermera jubilada recordó a un paciente que no quería dar datos, que preguntaba si una fractura podía pasar desapercibida, y que se fue antes de firmar. No recordó el rostro, recordó la prisa, y la prisa es un rasgo que no envejece. Ese recuerdo, sumado al recibo de taxi y a la gorra con logotipo olvidado, dibujaba a Kraus no como fotógrafo obsesivo sino como hombre atrapado en un error que crece cuando se tapa. La cadena se hacía visible, y en esa visibilidad la culpa dejaba de ser una flecha y se volvía un círculo. El empujón en la lavandería, el traslado al edificio para ganar tiempo, la llamada a Reed para pedir ayuda sin explicar todo, la bolsa pesada, el taxi hacia el muelle, el río como borrador. Reed, en ese esquema, no golpea, pero carga, y cargar deja huella en la memoria de quien lo hace. Su confesión se convertía en un acto de apropiación del final, una manera de poner orden donde solo había pasos torcidos. Un analista de sonido comparó grabaciones antiguas de sirenas y motores con el tercer ruido, descrito en el correo anónimo, y dijo que el patrón se parecía al cierre de una puerta industrial, no al golpe de un cuerpo contra una pared doméstica. Esa observación técnica le daba forma a un rumor, y los rumores, cuando encuentran forma, se vuelven difíciles de ignorar. El barrio empezó a hablar de la lavandería como si siempre hubiera sido el centro, y el edificio perdió su papel de escenario único para convertirse en pasillo. Los medios intentaron simplificar y fallaron. Publicaron esquemas con flechas y números, y cada flecha era discutida en comentarios, cada número era un recuerdo que alguien decía haber tenido y no haber dicho. La historia se fragmentaba en manos de lectores que querían participar, y esa participación hacía ruido, pero también añadía capas. Una mujer escribió que había visto a un hombre lavándose las manos en el baño de la lavandería esa noche, con la muñeca envuelta en una camiseta, y aunque no podía probarlo, su imagen encajaba con la postura, con la prisa, con el silencio. La fiscalía sostuvo que no había base para reabrir, pero en un seminario interno se habló de responsabilidad compartida, de cómo la ley busca nombres y la verdad a veces pide verbos. Empujar, cargar, ocultar, huir. 4 verbos para una noche, 4 actos que no caben en una sola confesión. Esa tensión entre gramática y justicia quedó flotando como una pregunta sin signo. La madre de Marisol visitó el mural ampliado y tocó la lavadora dibujada como si fuera un talismán, y dijo que no quería un culpable nuevo, quería que la noche tuviera sentido completo, que no se cortara donde convenía. Sus palabras no pedían castigo, pedían continuidad, y esa continuidad es lo que más cuesta cuando el tiempo pasa. En su voz el río dejó de ser el villano y se volvió un testigo tardío. En el Lower East Side, los cafés colgaron recortes viejos junto a fotos nuevas del mural, y la gente comparaba, buscaba parecidos, hacía de la historia un juego serio. Alguien señaló que la mochila azul aparece en 3 fotos distintas, como si hubiera tenido vida propia, y esa repetición convirtió el objeto en ruta otra vez. La cámara rota por su parte apareció en un cajón de pruebas olvidado, y al examinarla con luz oblicua se vio una marca en el borde, un golpe lateral compatible con un tambor metálico. No era prueba concluyente, era coherencia material. Los investigadores que creían en la versión compuesta escribieron un informe que no salió de la oficina, un texto sin nombres propios, solo consecuencias, y lo titularon Hipótesis de actos múltiples. En ese documento el empujón no era asesinato y el traslado no era inocencia, eran partes de un mismo miedo. Ese informe no cambió el estatus del caso, pero cambió la manera en que algunos lo miraban, como se cambia el lente de una cámara para ver un reflejo que antes parecía mancha. La confesión de Reed, leída con ese lente, se volvía un capítulo final, no el libro entero. Sus palabras sobre el agua, sobre el peso, sobre la madrugada, eran verdaderas en su tramo, pero omitían el metal, el vapor, el ruido seco. No mentía, recortaba. Y recortar es una forma de decir sin decir, de proteger a otro sin nombrarlo, de asumir una culpa que no empieza donde se declara. Un periodista encontró una vieja entrevista con Marisol donde ella hablaba de fotografiar discusiones porque dicen más que las sonrisas, y esa frase se volvió un presagio involuntario. La discusión frente a la lavandería,
la foto que quizá no llegó a tomarse, el gesto de quitar la cámara, todo parecía un guión que se escribe solo cuando se mira hacia atrás. El pasado se organiza mejor que el presente y por eso engaña. Las noches de verano trajeron caminatas guiadas por el barrio, no como turismo sino como vigilia, y en cada parada alguien contaba una versión, no para imponerla sino para probarla en voz alta. Calle, lavandería, edificio, muelle. 4 puntos, 4 verbos. El eco de metal se escuchaba en la imaginación colectiva como una campana sin torre. Cold Case Salt seguía siendo la etiqueta, pero debajo se acumulaban subtítulos invisibles: Salt for Now, Salt for One Act, Salt for the River. La ciudad aprendía a leer entre líneas, a aceptar que una solución puede ser parcial sin ser falsa, y que una confesión puede ser verdadera sin ser completa. Ese aprendizaje no se celebra, se practica. En una madrugada cualquiera, alguien dejó una gorra vieja junto al mural, un objeto sin nota, y al día siguiente ya no estaba. Nadie supo si fue homenaje o acusación, y esa ambigüedad era el idioma del caso. Los objetos circulan, las historias se quedan. La noche de 2001 seguía estirándose, y en ese estiramiento aparecía una forma, no un monstruo, sino una secuencia humana de errores y miedos. El empujón no fue planeado, el traslado no fue heroico, el río no fue juez. Entre esos tres, la verdad respiraba con dificultad, y cada nuevo detalle era una bocanada que no llegaba a llenar los pulmones. Así, mientras la lavandería gira con máquinas nuevas y el muelle duerme bajo luces frías, la historia camina con 2 sombras y un ruido, y la ciudad aprende a escuchar lo que no cabe en un titular. Porque resolver no es cerrar, es entender por qué se abrió, y entender una noche no es absolverla, es darle un mapa para que no vuelva a perderse en la misma esquina, entre vapor y metal, entre una cámara y una gorra. Entre un empujón torpe y una huida que creyó ser final cuando solo era el principio de una pregunta más larga. El archivo no se reabrió, pero empezó a respirar como un animal dormido que percibe pasos, y cada respiración traía consigo un detalle que antes parecía mudo. En una oficina sin ventanas, un analista conectó los puntos entre la gorra olvidada, la muñeca lesionada y la cámara rota, y escribió en un margen una frase que no estaba en ningún formulario: la noche tuvo actos. Esa frase viajó de mano en mano como un rumor administrativo, y con ella cambió la manera de leer cada documento viejo, ya no como piezas aisladas sino como escenas que piden orden sin pedir perdón. Un laboratorio universitario aceptó revisar los residuos microscópicos de la cámara con técnicas que no existían cuando se guardó en un cajón, y encontró fibras sintéticas compatibles con filtros de secadora industrial. Una coincidencia mínima que se volvía gigantesca cuando se la miraba junto al martillo con polvo textil. No era una huella dactilar, era un paisaje, vapor, metal, detergente. La ciudad, acostumbrada a buscar sangre, aprendía a leer jabón. En paralelo, se revisaron los registros de llamadas de red con una precisión que antes parecía innecesaria, y se detectó un intervalo de silencio entre 2 mensajes cortos. Un vacío de 17 minutos que coincidía con el cierre temporal de la lavandería por la avería. Ese vacío no decía qué pasó, decía dónde pudo pasar, y a veces el dónde es el primer verbo. Reed no llamó para confesar, llamó para preguntar cómo mover algo pesado sin llamar la atención, y esa pregunta, guardada durante años, se volvió una grieta por donde entró la noche completa. El trabajador temporal, al escuchar la secuencia reconstruida, agregó un detalle que había callado por vergüenza, que vio a Marisol caer y no supo qué hacer, que se escondió detrás de una máquina, que oyó el ruido de metal y luego pasos apresurados, y que cuando asomó, la cámara estaba en el suelo y la mochila abierta. Ese silencio suyo, un silencio de miedo, se sumaba a los otros silencios y los hacía comprensibles sin hacerlos menos graves. La cadena de omisiones se dibujaba como una escalera sin baranda. Un criminólogo invitado habló de accidente con voluntad de desaparecer, una categoría que no figura en códigos pero sí en barrios, y explicó que cuando el primer gesto es torpe, los siguientes se vuelven calculados para borrar el error. Empujar no es planear, ocultar sí. Y en ese tránsito, la culpa cambia de mano sin cambiar de peso. El río otra vez aparecía como escenario de la última decisión, no de la primera. La fiscalía, presionada por informes que no podía ignorar, emitió una nota ambigua sobre nuevos elementos contextuales, y esa ambigüedad fue leída como una confesión institucional. El cierre había sido práctico, no completo.
Los titulares, cansados de matices, buscaron una palabra que no existía, algo entre resuelto y abierto, y se refugiaron en preguntas. ¿Quién empujó? ¿Quién cargó? ¿Quién cayó? 3 verbos para una ciudad que ya no se conformaba con uno. En una biblioteca del barrio, se organizó una lectura pública de los fragmentos del caso, no como espectáculo sino como duelo compartido, y alguien leyó en voz alta la transcripción de la vecina del ruido, el recibo de taxi, la nota de mantenimiento de la lavandería. Esos textos, sin música ni adjetivos, sonaron como un poema involuntario sobre una noche que se resiste a ser una sola cosa. La gente escuchó sin aplaudir, como se escucha a un tren pasar cuando no se sabe si viene o se va. La madre de Marisol pidió que se incluyera una frase en la placa de la lavandería. Aquí ocurrió algo que no se terminó de decir. No pidió nombres, pidió gramática. La frase se colocó sin ceremonia, y desde entonces, quienes esperan a que termine el ciclo de secado leen sin saber por qué sienten frío. Las máquinas giran y la memoria también. Un periodista local encontró una grabación vieja de una llamada a un programa nocturno donde una voz decía haber visto a 2 hombres discutiendo cerca del edificio después del ruido, uno con bolsa, otro sin ella, y que se separaron en direcciones opuestas. Esa grabación, descartada en su momento por imprecisa, encajaba ahora con la idea de actos múltiples, y la ciudad empezó a aceptar que hubo un reparto de tareas sin contrato. La discusión no fue sobre la culpa, fue sobre el reparto. Los investigadores trazaron un mapa con tiempos superpuestos y descubrieron que el traslado al edificio pudo ser solo un escondite provisional, una pausa para pensar, una habitación para mentirle al reloj. El radio que se encendía solo dejó de ser un misterio y se volvió un cómplice involuntario, una música que tapó un jadeo. En esa habitación, la noche se detuvo lo suficiente como para decidir ir al río, y esa decisión fue la primera plenamente consciente. Reed, en cartas que nunca envió, hablaba del peso de la bolsa como si fuera un objeto y no una historia, y los psicólogos vieron ahí la mecánica del recorte, separar lo que duele de lo que se puede contar. Su confesión fue el relato del último tramo porque era el único que podía pronunciar sin romperse del todo. No era inocencia, era supervivencia narrativa. Krauss, en cambio, se volvió una silueta hecha de objetos, gorra, chaqueta, recibo, radiografía. Su vida previa importaba menos que su postura, menos que la muñeca rígida, menos que la prisa. El hombre de las manos delgadas se convertía en una secuencia de gestos, y esos gestos explicaban más que cualquier biografía. Empujar, pedir ayuda, huir. 3 pasos en una escalera sin baranda. El barrio, cansado de nombres, adoptó los verbos y los pintó en una pared cercana al muelle, sin fechas, sin firmas. Empujar. Cargar. Callar. No era un juicio, era un recordatorio. Los turistas pasaban sin entender y los vecinos sin explicar. Las palabras se quedaban como sal sobre el concreto. Un juez retirado opinó en un foro que la justicia llega tarde cuando la verdad llega en partes, y que a veces lo único posible es escribir una versión que no contradiga los hechos aunque no los agote. Esa versión, dijo, no es sentencia, es manual de memoria. Y la memoria, cuando es manual, sirve para no repetir. Las noches de reconstrucción siguieron, y en una de ellas alguien apagó las luces de la lavandería a propósito para escuchar el eco del metal. Sonó seco, breve, como una puerta que se cierra sin permiso. La gente se miró y entendió sin palabras que ese sonido podía viajar 2 cuadras y convertirse en otra cosa en otro oído. La física explicaba la confusión que la culpa había aprovechado. Cold Case Salde empezó a verse como un subtítulo irónico, y algunos propusieron cambiarlo por caso compuesto, pero los sistemas no admiten poesía. El archivo seguía cerrado y el relato abierto, y esa asimetría se volvió costumbre. La ciudad aprendió a vivir con una solución que no tranquiliza y con una pregunta que no acusa. En una mañana cualquiera, el río devolvió una bolsa azul que no era la de entonces, y los titulares jugaron con la coincidencia como si fuera señal, pero los vecinos la ignoraron, porque ya sabían que los objetos vuelven sin explicar. La historia no necesita pruebas nuevas para seguir viva, necesita oídos. Al final, lo que quedó fue una noche con actos, una cadena de miedos que empezó con una cámara y terminó con agua fría.